señor Hernando, son gobiernos dirigidos por partidos sentenciados por la justicia. Lo que hay en Europa son gobiernos donde, por ejemplo, pues personas como en Alemania que han desempeñado responsabilidades ministeriales y se les ha descubierto que han plagiado una tesis, lo que han hecho ha sido dimitir. Muy buenas noches, bienvenidos al Catalagua. Perdónenme, discúlpenme que esboce esta sonrisa, porque este audio, este corte, esta intervención de Pedro Sánchez del pasado 1 de junio en la moción de censura, minutos antes de desalojar al PP y a Mariano Rajoy del Palacio de la Moncloa, puede que le pase factura. O no, como diría Mariano Rajoy. Lo veremos. España es un país tan raro que cuesta creer que con todos los problemas que tenemos encima de la mesa, tengamos que estar debatiendo y hablando de la tumba de Franco y de los doctorados o másteres de nuestros líderes políticos. Pero no vamos a soslayar, no podemos soslayar estos asuntos. Y más, habiendo escuchado declaraciones como las de Pedro Sánchez hace 4 meses, en esa moción de censura, en las que, como ven, con esta declaración y muchas otras, repartió, digamos, carnets de dignidad, de ética y de ejemplaridad política. Y su gobierno está haciendo aguas en todos y cada uno de esos frentes. Y él, ojo, porque puede que también. Las informaciones periodísticas que hoy aparecen en la prensa son preocupantes. Así que les voy a trasladar de una manera somera las dudas que arroja su polémico máster. Máster no, disculpen, doctorado. En primer lugar, ¿lo escribió él al 100%, íntegramente, desde la primera página hasta la última, como toda persona que ha hecho un doctorado debería hacer? Porque hay informaciones en los medios de comunicación que apuntan a que lo hizo conjuntamente con otra persona, un tal Carlos Ocaña, por aquel entonces empleado en el Ministerio de Industria socialista de Miguel Sebastián. El vínculo entre ellos se demuestra en que un año después de la publicación de la tesis doctoral, ambos, Sánchez y Ocaña, publicaron un libro conjunto con la tesis del presidente del gobierno. Es más, en algunas librerías, como por ejemplo Amazon, que es una de las mayores distribuidoras de libros del mundo, solo aparece como autor Carlos Ocaña en ese libro, basado en la tesis de Pedro Sánchez. Ni siquiera aparece Sánchez. Hoy el periódico ABC insinúa que este sería el pago de Pedro Sánchez a Ocaña por haberle ayudado a escribir su tesis. Segunda reflexión. ¿Plagió el presidente del gobierno su doctorado de informes de varios ministerios del gobierno de Zapatero? Tercera pregunta que nos haremos. ¿Por qué, si no tenía nada que esconder sobre su tesis, la ha tenido bajo llave en la biblioteca de la universidad, sin permitir que se hicieran copias de la misma, fotografías, ni que se digitalizara? Cuando otras sí, por mucho que se escude en la ley. Otra cosa es que ayer mintiera o no mintiera diciendo que su tesis doctoral estaba colgada en Teseo, en la página, para que ustedes nos entiendan, web del Ministerio de Educación, donde se recogen todas las tesis doctorales. La polémica es tan sonora que tanto Ciudadanos como el Partido Popular han pedido su comparecencia urgente en el Congreso, mientras que evidentemente el PSOE habla de juego sucio, de haber traspasado líneas rojas y contesta airado. Lo que vamos a hacer es pedir la comparecencia inmediata en el Pleno del Congreso del señor Sánchez. El señor Sánchez tiene que dar la cara en el Congreso de los Diputados, en vez de amenazar con querellas. Esto es lamentable, pero cada cual tiene que responder ante sí mismo y ante los ciudadanos. Lamentable que el día que estamos decidiendo en la sede de las Cortes Generales la exhumación de los restos de Franco, las derechas quieran hablar de otra cosa. Bueno, y el otro gran asunto del día es la urgente emergencia nacional que hoy ha aprobado el Congreso de los Diputados. Ha dado luz verde al decreto que autoriza la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Toda la izquierda ha votado a favor. Todo el separatismo ha dado su apoyo a la ley con entusiasmo. Y nadie ha plantado una batalla ideológica e intelectual, ya que el PP y Ciudadanos se han abstenido. Parece mentira que a día de hoy en España el debate sea de tan poco nivel. Y es que tanto el partido de Casado como el de Rivera consideran que oponerse a este nuevo revanchismo de la izquierda, es decir, votar en contra, implicaría que uno tiene que ser franquista y que apoya de la cruz a la raya, también con entusiasmo, lo que hizo Franco. Y nada tiene que ver con eso. La realidad no es esa.
menos complejos y más superar heridas y mirar al futuro. Hablaremos de todo ello en unos minutos porque me parece un debate interesante. Aquí, evidentemente, vamos a tener puntos de vista diferentes. Y ya les digo yo que el decreto ley contiene muchas irregularidades y ya les digo yo que va a ser casi imposible que de alguna manera se lleve a cabo lo que tanta gente lleva ansiando, lo que tanta gente vive de subvenciones, de la memoria histórica, una ley que por muchos spots que haga ahora el gobierno celebrando el 40 aniversario de la Constitución, con 2 personas que combatieron en un bando y en otro en la guerra civil, todo muy bonito, pero sigue R con la ley de la memoria histórica. Rédito electoral, quiere tapar, digamos, sus 84 diputados, es un auténtico sectarismo, revanchismo. En fin, debate muy interesante que abordaremos, plantearemos a los analistas de esta mesa, de esta noche en El Gato. Les presento ya a Julio Llenar. Muy buenas noches, Julio. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en El Gato. A vosotros, como siempre. Fernando Paz, buenas noches de nuevo. Muy buenas noches, Gonzalo, ¿qué tal? Todo en orden, la verdad. Gracias por estar con nosotros en una noche. Don Fernando, que le agradezco especialmente que esté usted aquí. Mariano Calleja, buenas noches. Buenas de noches. nuevo. Gracias por estar en El Gato. Importante revelaciones periodísticas que habéis llevado hoy en el periódico. Importante y contundente la información que va a seguir en los próximos días. ¿Va a seguir además? Sí, Pedro Sánchez contra las cuerdas, es decir, no tiene escapatoria porque además habéis puesto muy bien ese corte hace 3 meses y pico, porque es que lo ha dicho él, es decir, el listón se lo ha puesto él mismo, es decir, no tiene escapatoria. No tiene escapatoria, ¿no? Ahí está. Pese a que hoy, insisto, Pedro Sánchez ha dicho que mañana, hoy deben estar esta noche digitalizando su tesis doctoral y la van a colgar en la página web, entiendo yo, o de la universidad o del Ministerio de Educación, y se podrá leer y cotejar y contrastar si se plagió, si no. Bueno, en fin, interesante debate. Profesor Antonio Alonso, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Esto del plagio y demás, yo no sé si es cuestión de la clase política o está a la orden del día, porque desde luego espero que no nos habituemos que la universidad y los títulos universitarios o los posgrados sea esto. Yo siempre digo que los políticos no son una clase especial que viene de Marte. Los políticos salen de la sociedad y es verdad que no solo los políticos plagian muchas otras personas y hay muchas tesis doctorales que se hacen de aquella manera, ¿no? Por lo tanto, no es una excepción. Lo que pasa es que efectivamente, como ha dicho Mariano, y además las pruebas que aparecen hoy en el diario ABC y en otros medios de comunicación son muy contundentes y el listón se lo puso él no solo hace 3 meses, se lo ha puesto esta semana también con su ministra de Educación. Por lo tanto, hay unos cortes de Pedro Sánchez exquisitos, no solo en este tema de la tesis doctoral, sino que hay varios que pusieron, yo he visto en los últimos días algunos cortes en algunos medios de comunicación que claro, que evidentemente ahora pues no puede decir donde dijo Diego. Entonces, yo creo que está contra las cuerdas. Creo que ha anunciado que va a digitalizar la tesis y la va a publicar. También ha anunciado que va a emprender acciones legales. Yo estoy ansioso porque emprenda acciones legales. Hay que, desde luego, esperar y respetar el principio de presunción de inocencia, pero las pruebas son bastante contundentes y ayer volvió a mentir en sede parlamentaria cuando dijo que su tesis estaba en Teseo. Lo que estaba en Teseo era la ficha, no la tesis doctoral. Por lo tanto, yo creo que tiene una situación el presidente del Gobierno muy complicada. Bueno, gracias, profesor. Hablaremos de todo ello que me parece muy interesante. Antes les recuerdo cómo pueden participar como cada noche en el programa, como siempre a través de las redes sociales. WhatsApp, en nuestro número de teléfono 670 03 45 43, 670 03 45 43. Ahí nos pueden enviar sus preguntas, comentarios, sugerencias e incluso información, porque hay muchas veces que ustedes nos dan datos que en la mesa a lo mejor no se están recogiendo y que nosotros luego evidentemente lo reflejaremos en directo. También a través de Twitter, @gato_directo es nuestra cuenta de esta red social, Facebook, YouTube, etc. Así que, si les parece, hacemos una brevísima pausa de publicidad. Ya está en nuestro plató nuestro segundo invitado de la noche, Diego Sánchez de la Cruz, nuestro economista de cabecera, para hablar de las intenciones del Gobierno. La ministra de Economía amenaza con subir impuestos si no se cumple sus deseos a nivel fiscal y sus planes, digamos, del Ministerio. Pero Diego nos va a contar qué ocurrió con la ministra cuando estaba en Bruselas y su plan de impuestos especiales. ¿Por qué la doble vara de medir o la cara dura que tiene la izquierda? Publicidad, estamos de vuelta.
aquí seguimos en El Gato. Estábamos hablando en la publicidad pues evidentemente de una de las noticias del día que ahora abordaremos, y es esta polémica sobre el doctorado de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno, quien llegó al Ejecutivo fundamentalmente para echar, según sus palabras, un gobierno que no era ejemplar, que era corrupto, y para regenerar las instituciones de nuestro país y devolver esa ética y ejemplaridad. Llevan 2 ministros en 103 días que le han dimitido, y él, según las informaciones periodísticas que estamos conociendo en las últimas 24 horas, quizá debería seguir ese camino. Otra cosa es que lo haga o no, que también va a ser a ver cómo se va a salir de esta, cómo lo va a justificar. Pero los indicios son contundentes. Antes, vamos a hablar de otro asunto que me parece sumamente interesante. Ministra de Economía, la señora, como saben ustedes, Calviño, está amenazando últimamente con subir impuestos si, digamos, no se respeta o no le aprueban los objetivos fiscales y demás asuntos que ha propuesto. Hoy, con nuestro economista de cabecera, Diego Sánchez de la Cruz, vamos a analizar cuáles son las intenciones del Gobierno y, sobre todo, cómo es posible que esta señora, cuando estaba en Bruselas, se beneficiara de un régimen fiscal absolutamente especial y, en vez de pagar en torno al 50-60% de impuestos de lo que percibía, tan solo pagase un 18%. Y a los españoles de a pie nos quiere subir los impuestos. ¿Por qué esta doble vara de medir de la izquierda? ¿Por qué esta cara dura? Vamos a verlo con Diego Sánchez de la Cruz. Diego, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar en El Gato. Siempre es un placer. Desde luego, un escandalazo. Cuéntanos. Bueno, esto es un tema que no ha saltado aquí a la palestra y, sin embargo, y esto es curioso, está ya en los medios de comunicación de Bruselas circulando desde hace aproximadamente 2 meses. De modo que la prensa especializada en los asuntos europeos tiene mucho que decir sobre un conflicto de intereses del que les vamos a hablar hoy aquí y que afecta a la ministra Calviño, que puede ser la próxima en verse en un brete después de lo que ya hemos visto, primero con el ministro de Cultura, después con la ministra de Sanidad. Pero, como vamos a analizar aquí hoy, hay una serie de cuestiones por las cuales Nadia Calviño está de actualidad. Básicamente que ha estado callada todo el verano, pero en cuanto ha abierto la boca ha subido el pan, porque esta misma semana anunciaba subidas fiscales mucho más importantes de las que principalmente se habían anunciado. O sea, que ya saben que aquí les tenemos a casi día a día informando con el impuestómetro, pues parece que nos hemos quedado cortos. A partir de estas declaraciones de Nadia Calviño se anticipa una subida que afectaría mucho más a los bolsillos. También ha habido directamente una acusación a la oposición, ha tildado de irresponsables las propuestas de bajar los impuestos, a pesar de que la recaudación está aumentando a tasas del 6%. Ha insistido en que hay que aumentar el déficit en 5.000 millones. Yo creo que esto es significativo porque cuando se produjo el nombramiento de Nadia Calviño se insistió en que era garantía de estabilidad presupuestaria. Parece que no casa del todo con la idea de aumentar el déficit en 5.000 millones. Ya saben ustedes además que lo que el 31 de diciembre es déficit, el 1 de enero se convierte en deuda, o sea que esto es mochila para nosotros y nuestros hijos, y que además la ministra ha negado esta semana, lo cual es bastante curioso, era uno de los temas que nos ocupaba aquí la semana pasada, que la sanidad universal, el gratis total para inmigrantes ilegales, para turistas que vienen de turismo sanitario a España, que suponga un coste adicional. Es más, de hecho, entre medio en broma, medio en serio, ha dicho que hasta podría suponer un ahorro. Yo no sé de dónde eso lo ha sacado. Lo que está claro es que no ha aportado ni un solo dato para respaldar esta afirmación y que los propios informes del Tribunal de Cuentas dicen algo muy distinto. Pero les estábamos anticipando, les estábamos cebando esta cuestión. Ese conflicto de intereses, ¿qué ha pasado con Nadia Calviño en Bruselas? Nadia Calviño era la directora de presupuestos de la Unión Europea y en el momento en el que se produce su nombramiento no ha cesado en el cargo, Gonzalo. Lo que ha hecho la ministra de Economía es anunciar que pide una excedencia, pedir una excedencia en su trabajo y no se ha retirado, por lo tanto, a título nominal sigue siendo depositaria de ese cargo, del cual se ha apartado solamente con una excedencia. Es decir, ella no ha dejado su cargo, simplemente ha pedido una excedencia para dejar de ser la directora general de presupuestos de la Unión Europea. Claro, esto conlleva un problema muy importante, porque todos los años España se juega 125.000 millones en las negociaciones de Bruselas. Y Nadia Calviño, con su decisión de no dejar su puesto, de no cesar como directora de presupuestos, sino simplemente pedir una excedencia, no va a poder sentarse en esas mesas de negociación. Y me lo llevo al principio de la legislatura. Ustedes recordarán, por ejemplo, aludía Gonzalo a ello, que se dijo que este gobierno venía, entre otras cosas, a dar ejemplo. También se dijo que esta ministra Nadia Calviño venía a negociar con Bruselas. Se vendió eso como la gran baza con la que contaba la titular de la Carta de Economía. Pues bien, la titular de la Carta de Economía no puede negociar en nombre de España,
partidas valoradas en 125.000 millones, es decir, todas las que tocan su área de gobierno o las áreas de responsabilidad que ha tenido la Comisión. ¿Por qué? Porque ha insistido en mantener su cargo y simplemente anunciar una excedencia en vez de cesar, como sería lo lógico y como se suele esperar de los cargos en cualquier otro escenario. Precisamente por eso, como digo, aunque este escándalo no está en la prensa española, al menos de momento, y lo estamos trayendo aquí a debate, sí que está en la prensa europea y todos los medios, Watch Europe, EU Watch, Político, todos los medios prestigiosos de Bruselas están cubriendo este asunto desde hace tiempo. Y además, como bien comentaba Gonzalo, hay aquí un asunto por lo menos cuestionable, ¿no? Esta semana, como decíamos, se estaba anunciando esta subida de impuestos. Se estaba insistiendo en la idea de que las rentas altas paguen mucho más, en que el resto de ciudadanos también paguen más por el diésel y por otros conceptos. Bueno, ¿cuál era la fiscalidad de Nadia Calviño? A muchos nos gustaría poder desglosar cuáles eran sus cuentas, sus declaraciones de bienes, sus declaraciones de rentas. Pero ¿sabes qué pasa, Gonzalo? Que Nadia Calviño no ha presentado su declaración de bienes, que Nadia Calviño no ha presentado su declaración de ingresos, que Nadia Calviño, al igual que solo 3 ministros de este gobierno, no ha sido en absoluto transparente y no ha presentado ni una declaración de bienes ni una declaración de renta. Por lo tanto, no sabemos exactamente cuál era la fiscalidad de Nadia Calviño como directora de presupuestos de la Unión Europea. Pero claro, sí sabemos cuáles son las condiciones en las que están fiscalmente regulados estas posiciones. Y lo que sabemos es que en vez de moverse en esa horquilla habitual que conocemos del 50-60%, que es la que la propia ministra está proponiendo para las rentas altas españolas, durante más de una década se ha estado beneficiando de un sueldo de 215.000 euros, que aquí obviamente, según las propuestas de su partido, tributarían a un 56%, pero que en Bruselas tienen una tasa reducida, que oscila entre un 8 y un 40% y se mueve en promedio, según los informes de la Comisión Europea, en el entorno del 20%, es decir, pagando un 20% de media los altos cargos, que cada uno se pueden aplicar distintas deducciones. Por ejemplo, por cada hijo, y Nadia Calviño tiene 4, una deducción de 7.000 euros. O, por ejemplo, también distintas deducciones de hasta 16.000 euros por estar desplazada viviendo en Bruselas, a pesar de que toda su carrera profesional se ha desarrollado allí. De modo que hay algo aquí que no casa, una tremenda hipocresía. Toda esta gente que está defendiendo subir y subir los impuestos y que ha estado viviendo de facto en un paraíso fiscal, porque el régimen privilegiado que tenía a nivel tributario Nadia Calviño choca del todo con el tipo de fiscalidad que quiere imponer las rentas altas. Gonzalo. Pues vente para aquí, Diego, si te parece, para someter esta interesante cuestión de las incompatibilidades de la ministra de Economía, porque no ha cesado, digamos, está en una... ¿cuál es la palabra? De su puesto a día de hoy, en una excedencia. Directora de General de Presupuestos, ahora en excedencia. En excedencia, y tendría que haber cesado para poder seguir manejando los presupuestos y no caer en incompatibilidades. No ha sido transparente sobre su declaración de bienes y lo que venía percibiendo en los últimos años como directora general de presupuestos en la Unión Europea, y encima esa hipocresía de no pagar los impuestos digamos, en el estándar, en el baremo que le correspondería por su rango salarial. Pagar muchísimo más, en vez de un 50-60%, por ejemplo, pagar solo un 18% debido a diferentes deducciones. Pero aquí en España sí que digamos que amenaza. Como no se cumplan mis planes fiscales, subimos impuestos y es irresponsable todo aquel que reclame que se bajen los impuestos. Esto yo no sé, señores de la mesa, si es propio, típico, clásico del socialismo, si es una cuestión de coherencia o incoherencia política, pero desde luego no me parece de lo más ejemplar. A mí que sea coherente o incoherente es muy coherente con lo que ha hecho el Partido Socialista cuando ha estado en el poder. Pero es que, claro, subir impuestos, ya a estas alturas todos sabemos cuáles son los efectos que tiene subir impuestos. Al final, subiendo los impuestos, normalmente logras una menor recaudación fiscal. ¿Por qué? Porque si suben los impuestos hay una menor renta disponible para la familia, con lo cual se resiente el consumo, hay menos consumo, sube el paro. Esto ya lo hemos vivido en distintas fases de nuestra democracia con el Partido Socialista en el poder y sabemos cuáles son las consecuencias de una subida de impuestos. No se va a generar la recaudación suficiente porque además esto va acompañado, por la vía de los ingresos hay una subida de impuestos, pero es que por la vía de los gastos ya le está pidiendo su socio preferente, este socio que cogobierna con el Partido Socialista, le está pidiendo un aumento muy sustancial del gasto social. ¿Cómo se va a financiar eso? ¿Cómo vamos a cumplir los criterios de convergencia que estábamos ya a punto de cumplirlos? ¿Qué nos va a decir Bruselas? ¿Es eso factible? Desde mi punto de vista es una catástrofe que se puedan subir, que se pueda hacer. Lo que pasa es que claro, yo tengo la confianza de que como este gobierno hoy dice una cosa, mañana dice otra, luego rectifica y pasado mañana dice otra totalmente distinta, pues vamos a ver lo que sale de todo esto, porque es un gobierno poco creíble y poco previsible. Sí. Suben los impuestos
para que ella y los que son como ella puedan seguir viviendo de esto. Para eso se suben los impuestos. Yo creo que nadie, y desde luego no es el discurso imperante, y yo tampoco estoy en eso, nadie está por ningún tipo de recorte social, todo lo contrario. El problema está en que esto no va realmente a servicios. Estamos pagando unos impuestos europeos, y estamos teniendo unos servicios que no diré que son africanos, pero unos servicios que dejan mucho que desear. Y estoy pensando, por ejemplo, en cómo se apoya en España a las familias. Estamos viendo aquí que a esta señora le hacían una deducción de 7.000 euros por hijo. Vamos, igual que en España, exactamente lo mismo que en España. Claro, son las diferencias políticas entre unas cosas y otras. Por eso digo que para lo que queremos somos europeos y para lo que no queremos, no. Esta señora es europea, europeísima para su sueldo, y es europea para tantas cosas. Y el problema, repito, es que todos somos conscientes de que hay que pagar impuestos, pero llega un momento en que ese exceso de fiscalidad sobre la clase media, que está destrozando a la clase media realmente, a la clase trabajadora también, que está destrozando a los asalariados y a los autónomos, que les está metiendo la mano en el bolsillo hasta unos límites ya francamente insoportables, se está derivando y se está dedicando a transferencias masivas de riqueza a las élites y a la oligarquía que está dominando, transnacional, que está dominando en este momento la Unión Europea y cada uno de los países, casi todos los países de la Unión Europea. Y el verdadero problema es ese, es un problema político, no es económico. Seguramente que económicamente tienen perfecta conciencia de la inutilidad de todo eso, pero es que no es un objetivo económico el que buscan, es un objetivo político. Diego, querías hacer un apunte antes de pasar a Mariano y a Julio. Insisto en que además también, recordemos, han pasado muchas cosas en estos primeros 100 días, porque ha pasado un poquito más de 100 días, pero recordemos que el argumento para el nombramiento de Nadia Calviño era que sería la negociadora y la voz de España en Bruselas. Nadia Calviño no va a negociar nada a nombre de España en Bruselas, nada de calado, porque se tiene que abstener en prácticamente todas las áreas de las que tenía responsabilidad. Y claro, si quizás esta señora en Bruselas hubiese sido responsable de una cartera poco significativa, pero la verdad es que ella tenía en sus manos el presupuesto de la Unión Europea. Y como esto pasa por prácticamente toda la totalidad de las áreas de su propia competencia, no va a poder negociar a nombre de España. Por cierto, además eso tiene otro corolario. ¿Quién va a ser la voz de España en muchos de esos consejos de ministros o en muchas de esas negociaciones? La ministra de Hacienda. Es decir, la señora que ha convertido Andalucía en un infierno fiscal es también la negociadora de facto que va a tener España con Bruselas. O sea, que no solo conflicto de intereses, no solo hipocresía fiscal, sino también incompetencia en nuestro gobierno de no saber prever que la decisión de no cesar, y por cierto, tampoco publicar su declaración de bienes, nos está haciendo daño a todos los españoles, porque yo necesito, como español, que mis 125.000 millones de euros que están en juego en esos presupuestos sean lo mejor negociados posible. Oye, y por lo visto no lo van a hacer. Diego, ¿y no negociaría el presidente del gobierno? ¿Cómo era la tesis esta del presidente del gobierno? Era de diplomacia económica o algo así, ¿no? Sí, supongo que si ha hecho una tesis de diplomacia económica tendría que ser él Pues en también. primera persona. Vamos a dejar la tesis para Exacto, luego hablamos de la tesis. Venga, Mariano y Julio, ¿qué os parece? Dos ideas. Yo creo que, en primer lugar, el gobierno bonito que nos presentó Pedro Sánchez en junio, la verdad es que está haciendo agua por todas partes. Es decir, en 100 días, 2 ministros dimitidos, el presidente del gobierno con una tesis plagiada y, la verdad, con una exigencia de explicaciones por parte de 2 grupos parlamentarios que las va a tener que dar en el Parlamento. Y ahora conocemos también lo que estamos escuchando aquí de la ministra, en fin, que no va a poder negociar siquiera en Bruselas las funciones y unas tareas que tiene España importantísimas en el seno de la Unión Europea. Eso por un lado, que es un gobierno que yo no sé si va a llegar a final de año, sinceramente, porque a este paso yo creo que no le va a quedar otra al presidente del gobierno que convocar elecciones. Vamos a ver si todavía se va a poder sentar o no alguna mesa en Bruselas esta ministra, porque a lo mejor tampoco va a tener ocasión. Pero por otro lado, yo es que pienso que también que es una cuestión más política que económica. Yo es que creo que la señora Calviño tampoco tiene tanto poder. Es decir, aquí el poder lo tiene el vicepresidente económico de hecho, que es Pablo Iglesias. Es decir, es él el que está negociando con Pedro Sánchez de la Moncloa que hay que subir impuestos, que hay que gastar miles y miles de millones de euros más, dónde hay que dedicar ese gasto. Y recordemos cuál era el programa electoral de Podemos, que es el que quieren aplicar ahora por la puerta de atrás. Era un programa electoral que llevaría a España a la quiebra directamente en muy poquitos meses. Eso estaba calculado, eso cuando lo presentaron se calculó. No sé si vamos a tardar 5 o 6 meses eso en quebrar. Eso es maravilloso para ellos, tienen más votos. En quebrar. Cuanto peor, mejor para ellos. Yo creo que ahí Calviño, pues puede hacer la mujer lo que pueda, que además va a ser poco por sus incompatibilidades, pero todavía va a ser menos, porque quien realmente está mandando ahí, está mangoneando y está dirigiendo lo que va a ser la política presupuestaria y de impuestos del gobierno es el señor Iglesias, que se lo está imponiendo a Pedro Sánchez. Antes de escuchar a Julio, vamos a escuchar a la ministra cómo hablaba de las subidas de impuestos y cómo lo justificaba, no solo calificando de irresponsable a todos aquellos que pidan a día de hoy
una bajada de las tasas que pagamos ustedes, nosotros, cualquiera, sino encima aseverando que como no se cumplieran sus planes, digamos, fiscales, habría que subirlos. Veremos qué es lo que se sucede dentro de unas pocas semanas, pero en principio las previsiones apuntan a un crecimiento económico sólido en los próximos meses en Europa. Yo no propugno una bajada de los impuestos, sino todo lo contrario, que dado el nivel de los impuestos en nuestro país, este tipo de políticas no tendrían sentido desde la perspectiva de la estabilidad financiera. Fíjate, la última vez que subieron los impuestos, ¿sabes cuánto aumentó la recaudación? La última vez que pusieron un impuesto a los ricos en España, ¿sabes cuánto aumentó la recaudación? 0. 0,2% fue la cosecha, el botín que sacó Zapatero la última vez que subieron los impuestos a los ricos. O sea, que eso nos da, yo creo, un poco la medida del impacto que tiene... Eso desde luego escuece. Ya un liberal como tú, Diego, más. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a analizar los impuestos que desde luego son útiles o no. Venga, Julio, al respecto de esta cuestión, ¿qué te parece de lo de Calviño? Vamos a ver, yo creo que en el Estado social en el que estamos, obviamente, impuestos para sufragar todos los derechos que teóricamente tenemos son necesarios. Ahora, lo que tenemos que plantearnos, y ahí yo voy a lo que estaba hablando antes Fernando Paz, es si los servicios que estamos recibiendo no son de la calidad que se nos ha augurado, hundirnos más a impuestos, gravarnos más a impuestos, si no se van a destinar a eso, tampoco va a ser lo que lo va a solucionar. Es decir, mucho me temo yo que por mucho que se suban los impuestos, con el sistema que tenemos al final de caja única, van a terminar esos dineros en cosas que no son las que nos están contando o que directamente no son las que hay. Es decir, antes que plantearse que para solucionar aquellos servicios que actualmente nos están prestando con la calidad necesaria, en lugar de ponerte a subir impuestos como locos y hundir todavía más a la clase trabajadora, hundir todavía más a la clase media, habría que plantearse la racionalización de algunos de los gastos que tenemos. Y algunos de los gastos que habría que plantearse racionalizar son gastos políticos. Cuidado, tenemos que replantearnos qué pasa con algunas diputaciones, tenemos que plantearnos qué pasa con algunas empresas públicas, tenemos que plantearnos qué pasa con algunas cantidades ingentes y vergonzosas de asesores que tienen algunos partidos políticos. Tenemos que replantearnos tantísimas cosas del gasto público, del capítulo 1 de personal que se nos van por esa vía, que si empezáramos a recortar por ahí, igual subir los impuestos no sería la opción que tendría que tomar Nadia Calviño. Es decir, ¿tenemos un déficit en los servicios que recibimos los españoles? Sí, en sanidad, en educación. Habéis visto en la Comunidad de Madrid y en el resto de comunidades autónomas españolas que ha empezado el curso escolar y la mayoría de padres se han lanzado a la calle porque los colegios están medio levantados en obras como si fuera aquello un campo de batalla. Oímos que tenemos hospitales que no dan servicio suficiente a la cantidad de gente que hay. Y sin embargo, tú te vas a preguntarle a los trabajadores de toda esa zona, y tú les preguntas a los profesores, tú les preguntas a los médicos, tú les preguntas, oye, ¿y tú para poder dar un servicio de las horas necesarias o poder dar un servicio de calidad con materiales y tal, tú estás recibiendo todo lo que realmente necesitas para ese servicio? Y te dice no. Entonces, todos estos impuestos que van a subirse, todo este anuncio que dice, no, yo no estoy por la bajada de impuestos, yo todavía lo que quiero es subirlos todavía más. La pregunta que tienes que hacer es, ¿para qué? ¿Dónde va a ir ese dinero? ¿Qué vamos a solucionar con eso? Es decir, lo que debería estar haciendo realmente es plantearse, ¿el dinero que actualmente estamos recibiendo vía impuestos sirve para lo que realmente tiene que servir, para que haya unos servicios de calidad? No, vale, pues entonces frenemos. Antes de subir más impuestos, vamos a vernos en qué se nos está yendo el dinero. Y una vez hagas ese estudio, veas en qué se te va el dinero, recortes lo que tengas que recortar y te quedes más o menos bien, ya nos plantearemos si hará falta tener que seguir subiéndolos o no. Pero lo primero que tienes que hacer es decir, no estás suficientemente fastidiado, no pagas suficiente IVA en facturas ni lo adelantas suficiente, señor autónomo. Voy a sacarte un impuesto más, voy a crujirte todavía más por este lado, voy a crujirte a ti de la clase media trabajadora por otro lado. En eso están. Vamos a hundir todavía más. Y los autónomos, la última trampa del señor Iglesias ha sido salir de esa reunión con Pedro Sánchez diciendo que le bajaban los impuestos a los autónomos. Ese era el titular y como tal pues lo hemos comprado todos en el minuto cero. Pero es que en una segunda lectura la propuesta, que suena muy bonita, de adecuar los ingresos a las cotizaciones, lo único que quiere decir es que a cambio de que menos de 1 de cada 5 de los autónomos tenga una cierta reducción en su tarifa, 3 de cada 4 autónomos van a pagar más impuestos. Y estamos hablando de aumentos de
1.000 euros, 2.000 euros, 3.000 euros para rentas de por debajo de 20.000 euros años de facturación. Esa es la rebaja de impuestos autónomos que propuso el señor Iglesias, cuyo negociador con Moncloa es Carlos Sánchez Mato, responsable de la intervención de la... Un segundo, Fernando, tenemos que hacer... Pasan 2 minutos de las 10:30, brevísima pausa de publicidad y seguimos con este interesante debate, la tesis doctoral, Franco, etcétera. Hasta ahora. Bueno, pasan 34 minutos de las 10 de la noche. Aquí estamos analizando de la mano de Diego Sánchez de la Cruz este interesante análisis, información que nos ha traído sobre las incompatibilidades o no de la ministra de Economía al no haber renunciado al anterior cargo que tenía como directora general de presupuestos en la Unión Europea, y es la encargada por Pedro Sánchez de negociar precisamente los presupuestos con la Unión Europea, más allá de no haber publicado su declaración de bienes de los últimos años, es decir, esa poca transparencia y también esa hipocresía al haberse acogido a tantas bonificaciones para no pagar los impuestos que debería cuando estaba en la Unión Europea, y aquí decir que está a favor de la subida de impuestos. Diego, decías... o Fernando, perdona, te había quitado la palabra, y después llego y seguimos analizando. Bueno, por apuntalar el hecho de que efectivamente ese gasto absolutamente irresponsable es un gasto político, fundamentalmente, y que tiene mucho que ver con la estructura del Estado de las autonomías. Y si vemos, existe un paralelismo entre esa descentralización de los servicios y ese aumento del gasto, pero de una manera además muy visual y muy gráfica. En algunos casos incluso se ha multiplicado hasta por 4, y estoy pensando en sanidad. Y entre otras cosas porque ese gasto además, por razones políticas también, se ha vuelto un gasto irresponsable. O sea, el gasto de las autonomías es un gasto del que no tienen que rendir a la hora de la verdad no tienen que rendir cuentas de ningún tipo, y además es asumido en gran parte por el Estado cuando se producen los déficits monstruosos. Todo eso a lo que conduce es, lógicamente, a reforzar el Estado de las autonomías, por una parte, y por otra parte, eso nos lleva pues, a la irresponsabilidad absoluta en ese gasto, que es lo que estamos viviendo en España. La consecuencia es un aumento brutal de lo que estamos viendo. Muchas veces se dice, además, que es imposible encontrar margen de ahorro en los servicios básicos, esos que, por supuesto, todos creemos que tienen que estar garantizados y blindados. Pero es que precisamente la ministra Montón, que con su salida pues ya ha dejado de estar en la actualidad en el gabinete, es precisamente responsable de una decisión que de la noche a la mañana ha conseguido que los presupuestos de toda una comarca, en la Comunidad Valenciana, en sanidad, se disparen pues del orden de un 30%, porque ese es el ahorro que se había conseguido con el Hospital de la Ribera, que es un modelo estudiado fuera de España en universidades de negocios, lo conoce muy bien además el ministro Margallo, el modelo Alcira, que con una serie de condiciones, con una serie de concesiones, con una serie de condiciones, está prestando ese servicio de atención primaria, de atención hospitalaria, en el área que gobernaba la ya ex ministra de Salud. Este hospital estaba ahorrando alrededor de un 30% en los gastos. En concreto, el gobierno de Ximo Puig pidió un informe al síndico de cuentas, ¿no?, al Tribunal de Cuentas Autonómico, y se verificó ese ahorro de entre el 25 y el 30% en las cuentas de toda la sanidad de toda una comarca. De modo que sí hay margen de ahorro, y claro que hay margen de ahorro cuando las cosas se gestionan bien, pero precisamente el salto a la fama de la ya ex ministra fue cargarse el modelo sanitario de la Ribera, que estaba generando esos ahorros. Bueno, yo creo que ha quedado muy claro. Seguiremos dando y desvelando más informaciones al respecto. Así que, Diego, te agradezco enormemente que hayas estado esta noche en El Gato y nos hayas traído esta información que de momento no se está publicando en España, pero no duden que en los próximos días va a tener eco. Gracias y buenas noches. Bueno, saludamos en este punto, cuando pasan 37 minutos de las 10, al exministro del Reino de España de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo. Ministro, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en esta temporada del Gato. Bueno, vamos a analizar, si les parece, toda la polémica al respecto de la tesis de Pedro Sánchez, de la tesis doctoral. Al comienzo del programa nos hacíamos unas reflexiones a raíz de las informaciones periodísticas que se han ido publicando en el día de hoy. Ya conocíamos algunas en la tarde de ayer. Y hoy hemos conocido muchas otras, sobre todo de dos medios de comunicación, uno el ABC y también de OK Diario. ¿Qué dicen o hacia dónde apuntan estas informaciones? Ahora lo veremos, pero las dudas, razonables o no, como decía ayer Albert Rivera, son las siguientes. En primer lugar, ¿plagió o no plagió su tesis doctoral? Esa es una pregunta fundamental.
¿Hubo plagio o no lo hubo? En segundo lugar, ¿la tesis doctoral de Pedro Sánchez la escribió él en su integridad o le ayudó Carlos Ocaña? ¿Y qué hace? Ustedes dirán, ¿y por qué se hace usted esta pregunta? Bueno, porque como saben ustedes, un año después se publicó un libro con la tesis doctoral, sin novedad, hay mucha gente que publica libros a posteriori con la tesis doctoral, pero el problema es que tenía un coautor, que era Carlos Ocaña. E incluso, como les decía, en algunas librerías, entre ellas Amazon, solo figura un autor, que es Carlos Ocaña, y desaparece Pedro Sánchez. Y algunas informaciones periodísticas apuntan a que es el precio que, de alguna manera, Sánchez pagó a Ocaña para haberle escrito parte de la tesis doctoral. Y en tercer lugar, y no menos importante, una reflexión que también nos vamos a hacer. ¿Por qué Pedro Sánchez, digamos, ha tenido bajo llave la tesis doctoral? Sí que es cierto que en la biblioteca de la Universidad Camilo José Cela se podía, digamos, consultar, pero no permitía, desde hace 7 años, que se hicieran fotocopias, que se hicieran fotografías, que se digitalizara. ¿Por qué? Cuando muchas otras sí son así. Venga, vamos a analizarlo con nuestra compañera María Matos. No sé si podemos conectar ya con ella. María, buenas noches. Cuéntanos detalles, desvélanos informaciones periodísticas que hoy se han publicado al respecto de la tesis. Buenas noches. Buenas noches. Pues nosotros vamos a intentar despejar todas las incógnitas basándonos en las publicaciones que ha hecho el diario ABC y OK Diario a la espera de que Pedro Sánchez digitalice su tesis. De momento, el periódico ABC ha encontrado pues muchísimas similitudes y coincidencias de párrafos exactos con artículos externos como este que estamos viendo de los profesores Julio Cerviño y Jaime Rivera, de un artículo llamado La globalización de las marcas españolas y publicado en la revista del Ministerio de Industria. Coincidencia 100%. También más coincidencias en las que Pedro Sánchez no cita a los autores, en este caso también a los profesores de la Universidad de Cádiz, Marcela Iglesias y David Molina, en su artículo llamado La estrategia marca país en la sociedad informacional. Fíjense cómo coinciden exactamente los párrafos con la tesis de Pedro Sánchez. Y más coincidencias, en este caso del trabajo de Antonio García Rebollar. Vean aquí cómo comparan exactamente igual con las tesis de Sánchez y el trabajo de este autor. Pero más polémicas. OK Diario también nos trae todas las coincidencias en los boletines del Ministerio de Industria publicados en la revista ICE, que son exactamente iguales, como ven, que la tesis de Sánchez. Si vemos aquí la tesis de Pedro Sánchez y vemos el boletín del Ministerio, vemos que hay párrafos copiados que aparecen exactamente igual con los artículos que escribe Pedro Sánchez en su tesis. Hasta aquí las coincidencias de su tesis con artículos externos. Pero hay otra polémica que envuelve esta tesis doctoral, y es que se dice que a Pedro Sánchez le ayudaron a escribirla. Vamos a los hechos. Vamos a hacer una comparación con la tesis doctoral de Pedro Sánchez y el libro, esta tesis doctoral llamada Innovaciones de la diplomacia económica española, con el libro, como les decía, que se publicó posteriormente bajo el título La nueva diplomacia económica. Como vemos, gráficos exactos, también páginas iguales, mismas palabras, mismas reflexiones, todo coincide. Entonces, ¿quién hizo esta tesis doctoral? Pues Pedro Sánchez presentó su tesis doctoral en el año 2012 como el único autor para poder obtener el doctorado. Pero en 2013 se publica el libro del que estábamos viendo ahora mismo, que como acabamos de ver es prácticamente idéntico a la tesis, con dos autores, Pedro Sánchez y Carlos Ocaña. La pregunta que nos hacemos es clara: ¿por qué aparecen dos autores en el contenido del libro si es el mismo contenido que hay en la tesis? ¿Quiere decir esto que Pedro Sánchez no escribió solo su tesis doctoral? ¿Fue ayudado por Carlos Ocaña? ¿Por qué firmaría Carlos Ocaña el libro si no tuviese nada que ver con la tesis doctoral de Pedro Sánchez? Pero es que aún hay más. Si buscamos el libro en plataformas de ventas digitales como Amazon o Iberlibro, vemos que tan solo aparece Carlos Ocaña como autor de este, y que Sánchez, atención, aparece como director. Pero ¿no es contradictorio que el supuesto autor de un libro aparezca como director? En fin, muchísimas cosas que no cuadran. Gonzalo. Bueno, vamos a intentar, gracias María, dar respuesta a todos estos interrogantes que nos has planteado, intentar arrojar un poco de luz, porque desde luego es mucha la información y desde luego hay que descartar lo que no sea relevante con lo que sí que puede serlo. Venga, por cierto, todo esto encima para más INRI, que es lo que me gustaría también, si tenemos en cuenta lo que dijo Pedro Sánchez en la moción de censura para echar al gobierno del Partido Popular y a Mariano Rajoy el 1 de junio, fíjense, porque desde luego
así de alto ponía el nivel de la ejemplaridad, de la ética en la política. Recordémoslo. Lo que hay en Europa, señor Hernando, son gobiernos dirigidos por partidos sentenciados por la justicia. Lo que hay en Europa son gobiernos donde, por ejemplo, pues personas como en Alemania que han desempeñado responsabilidades ministeriales y se les ha descubierto que han plagiado una tesis, lo que han hecho ha sido dimitir. Ministro, cuéntenos, ¿qué le parece todo este asunto de la tesis doctoral de Pedro Sánchez? A ver. Hombre, a mí me parece un espectáculo triste, que con los problemas que tiene España, y el desafío catalán no es el menor de ellos, estemos enredados en esta historia de los máster, los doctorados, etcétera. Pero lo realmente importante aquí es, los italianos hablaban siempre de la teoría de la excelencia, es decir, a la política tienen que ir los mejores. Y a los mejores los conoces por su formación, su capacitación, sus títulos, sus publicaciones, etc. Y lo que parece es que todos los trabajos que están saliendo a la luz son bastante pobres. Dudo que con esos trabajos una empresa multinacional contratase a nadie. Yo he leído el libro, no he leído la tesis, y realmente el valor añadido de la tesis es muy escaso. Y una tesis, por definición, lo que intenta es aportar algo novedoso. Yo creo que aquí lo importante no es la coincidencia entre la tesis y el libro, excepción hecha de que efectivamente si la tesis es un tema personal, porque en el libro aparecen dos autores. Lo que hay que rastrear es si esa tesis trae causa de informes o publicaciones anteriores a la tesis que han sido reproducidas en esa tesis. Ese es el problema. Y lo que me dicen es que, y no lo puedo verificar, es que en la época en que Miguel Sebastián era ministro de Industria, él tuvo una idea brillante, que era intentar que la diplomacia española se volcase también y de forma cada vez más intensiva en la defensa de los intereses económicos de España, que eso es la diplomacia económica. Y encargó un informe, al parecer, a una consultoría. Informe que está en el Ministerio, debe estar en el Ministerio de Industria y que no se publicó. A partir de ahí lo que hay que ver es si la tesis de Pedro Sánchez se inspira o no se inspira en ese informe, reproduce o no se reproduce ese informe, además de otros documentos, que eso sí conozco bien, porque Pedro Sánchez estuvo en el Ministerio de Exteriores cuando yo era ministro, en la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales, y estuvo con el alto comisionado de la marca España, interesándose por lo que se estaba haciendo, porque era de marca de país. Entonces habrá que ver si los informes que salen de industria o que salen de exteriores han sido citados o no han sido citados, han sido reproducidos o no han sido reproducidos, han sido plagiados o no han sido plagiados. Ese es el problema. Pero yo creo que esto tiene un tema de fondo, el que he dicho, es decir, la capacidad de las personas a las que se les encomienda la dirección del país. Estarían a cargo de una empresa importante o no. En segundo lugar, estamos viviendo, y eso es lo más preocupante, un periodo muy similar al que ocurrió cuando desaparecieron los grandes líderes de la Restauración. Cuando desaparecen Cánovas, Sagasta, Canalejas, Maura, Dato. Los partidos empiezan a perder altura, a fragmentarse, y eso lleva a donde lleva, es decir, a un desprestigio de lo que Ortega llamaba la vieja política, porque aquí no hay nada nuevo, esto de la vieja y la nueva política lo decía Ortega, o sea que vamos a ver si somos serios en este tema. Y la nueva política tampoco nos está dando muchas satisfacciones, ni aquí ni en el resto del mundo. Es decir, el ejemplo, yo sigo mucho la política francesa. Macron tiene en estos momentos el índice de popularidad más bajo que ha tenido en el mismo periodo un presidente de la República Francesa, incluido Hollande. Y Macron era el fenómeno que aquí se ha ponderado mucho, de marketing, de buena presencia, de tweet, de declaraciones muy rápidas. Yo creo que eso tiene un recorrido, pero no un recorrido demasiado largo, y es lo que nos estamos encontrando, con que todos los partidos parecen incapaces de resolver los problemas que tiene España por incapacidad de las personas que formamos parte de esos partidos. Luego tendríamos que hacer un examen de conciencia. Pero vamos a ver, ministro, más allá de esta introducción y haber puesto, digamos, los puntos sobre las IES, que me parece muy bien esta contextualización que ha hecho usted, ¿cree que lo que sabemos hasta ahora puede conllevar o debería conllevar responsabilidades políticas a Pedro Sánchez? Lo que sabemos hasta ahora no. Es decir, lo que se está subrayando es que hay una coincidencia entre una tesis doctoral y un libro que se publica con posterioridad. No hay nada alarmante en ese tema.
Lo que sería alarmante, insisto, es que esa tesis se basase en un informe previo, que obviase un informe previo. Eso es lo que tenemos que demostrar y por lo tanto... Esas son las pruebas que han salido. Ese es el gran tema. Lo que pasa, ministro Margallo, es que eso se ha demostrado, lo ha demostrado ABC ya. Es decir, en la información que publica ABC hoy aparecen párrafos plagiados directamente de autores y de informes. Sin citar. Decenas de plagios en las 300 páginas aproximadas que tiene la tesis de Pedro Sánchez. Entonces yo creo que en la información de ABC de hoy están los párrafos originales y los plagiados sin citar, sin entrecomillar, sin referir al autor correspondiente ni al informe correspondiente, porque también se habla del informe de industria del que se hacen copias, un copia y pega, el típico copia y pega que se hace en el ordenador, sin citar por ningún lado y sin atribuirlo al autor correspondiente. Es decir, ¿pero ese informe es conocido ya? De ese informe se habla. El que hizo esa consultoría. De ese informe se habla de informes del Ministerio de Industria de aquella época. Y, en fin, los plagios detectados por el autor de la información, que es Javier Chicote, que da la exclusiva de hoy en ABC, son decenas de ejemplos de plagios, ya digo, en las aproximadamente 300 páginas que tiene la tesis de Pedro Sánchez, y que en los próximos días ABC va a seguir dando más información y, desde luego, aquí hay mucha tela que cortar. Pero es que además, respecto a Pedro Sánchez, es que fue él el que 2 días antes dejó caer a su ministra de Sanidad por un plagio en el trabajo de fin de máster. Entonces ha sido él el que no hace 4 años, sino hace 2 días permitió que su ministra, o empujó a su ministra a la dimisión después de apoyarla 2 horas antes también. Es decir, dentro de ese bucle de rectificaciones en el que está metido ahora mismo el gobierno y su presidente, ¿no? Entonces, pues evidentemente el foco se puso inmediatamente en su tesis, porque había ya dudas fundadas, y había dudas porque él mismo había ocultado su tesis. Y no quería mostrarla. Incluso mintió en el Parlamento, como recordabais antes, cuando dijo que estaba colgada, y desde luego no lo estaba. De hecho, mañana ya han anunciado desde Moncloa que sí que la vamos a poder ver todos públicamente. Es decir, aquí ha habido un juego de mentiras, de listones que ha puesto el propio presidente del Gobierno y de plagios demostrados en la información de ABC, que desde luego el presidente del Gobierno se queda en una situación muy comprometida y que deberá dar muchas explicaciones en el Congreso de los Diputados. Ojo, porque Pedro Sánchez hoy en Twitter decía lo siguiente al respecto de la información que publicáis en ABC. Amenazaba con las informaciones aparecidas en algún medio, decía en un tuit de comunicación que sostienen la existencia de plagio en la redacción de mi tesis doctoral son rotundamente falsas. Emprenderé acciones legales en defensa de mi honor y dignidad si no se rectifica lo publicado. ¿Teméis por este tipo de acciones legales que puedan emprender, Mariano? En absoluto. Es decir, yo creo que el que tiene que temer es él, porque el plagio es que está ahí. Es decir, es que, ya digo, insisto, hay decenas de ejemplos y los estamos reproduciendo en ABC. Es decir, el presidente deberá explicar por qué lo ha hecho, cómo lo ha hecho y por qué está mintiendo ahora descaradamente, ¿no? Es decir, pues si quiere ir a los tribunales, que vaya, y desde luego pues ahí se encontrará evidentemente. Porque no tiene otro remedio, Mariano. O sea, este comunicado, digamos, o esta declaración de Pedro Sánchez me recuerda la ratificación que hacen los clubes de los entrenadores a los que va a echar la semana siguiente. O sea, te dicen, no, ratificamos, pero absolutamente a nuestro entrenador, confiamos en su proyecto y tal. Porque no les queda otra. Esto está haciendo exactamente lo mismo. Se está atrincherando en el último burladero que le queda, porque ¿qué va a hacer? Es que si se va Pedro Sánchez, ¿qué va a hacer? Es que es una tragedia personal, probablemente, para él. Y naturalmente, yo, de acuerdo a la información de ABC, a mí me ha parecido francamente demoledora la información. Y Mariano dice que tienen más. Yo, con lo que han publicado, desde luego, o sea, desde el autoplagio hasta los plagios de otros autores, plagia informes oficiales, etcétera. Es decir, y todos sabemos lo que es un plagio. Es decir, él lo que hace es que coloca determinadas informaciones, etcétera, sin entrecomillar y sin citar la fuente. Por lo tanto, se lo atribuye. O sea, yo puedo cantar la 9ª Sinfonía de Beethoven, puedo cantar la Oda a la Alegría, pero si digo que es mía, entonces estoy cometiendo un plagio. Lo que tengo que hacer es citarla y decir, señores, esto es de Beethoven. Bueno, pues este señor lo que no ha hecho es eso. Ha intentado hacer pasar esa pieza por algo suyo, lo cual es absolutamente deshonesto desde todos los puntos de vista. Él citaba, por cierto, el caso de un ministro alemán que dimitió. El ministro alemán dimitió, pero recuerdo el primer caso, dimitió. No se trataba de una gran parte de su obra, era que en un par de citas no había puesto los autores, simplemente no lo había entrecomillado. Evidentemente eso no le daba un valor añadido a ese libro, digamos. Él no ganaba gran cosa. Estaba el libro lleno de citas, era una tesis doctoral también, estaba lleno de citas y tal, y bien, bueno, pues el ministro dimitió. Él lo citaba ahí en sede parlamentaria y supongo que él está sujeto a esto. A mí me da la impresión de verdad que está contra las cuerdas. Y luego además hay otra cosa de ABC también que me ha llamado la atención y es que, bueno, lo titula literalmente ABC y como tal
lo reproduzco, creo en su literalidad, cuando dice que fue calificado por un tribunal de amiguetes. Sí. Es que eso es muy importante también, ¿eh? Esto es muy importante en esta historia. A ver, muchas tesis leídas en nuestro país son juzgadas por tribunales de amiguetes. Pero si lees la información concreta de ABC, es otra cosa. Yo tengo dudas, de lo que tengo dudas de todo esto, en realidad la mayoría de ellas van sobre el tribunal. La mayoría de las dudas. Por los requisitos que teóricamente se imponen para ser miembro de esos tribunales que juzgan esas tesis, los años de investigación, que en este caso se salvan porque la universidad dice que no hacían falta, simplemente con ser doctores ya podían estar ahí metidos en ese tribunal. Lo normal, por gente que conozco, que se ha doctorado, a la hora de tener que buscar un tribunal o tener que ajustar un tribunal, lo normal que se intenta es que tú tengas un tribunal lo más proclive a lo que tú vayas a leer posible. Pues qué suerte. No vas a meter enemigos que te torpedeen el día de la lectura de la tesis correspondiente. Pues hay muchas tesis doctorales en el que hay unos torpedos, pero brutales. De ahí al cum laude hay bastante diferencia. Aludíais a las informaciones del ABC. El Español hoy matizaba algunas de las informaciones que vosotros dabais, diciendo que más que autoplagio, o sea, más que plagio, en alguno de estos informes lo que hay son malas citas o citas realizadas de forma muy pésima, sin esas comillas y citando a los autores en otras páginas o habiéndolos citados previamente, y luego ya, como ya lo hemos dicho y ya los hemos mencionado en otros lados, no estoy justificándolo. No estoy justificándolo, digo que lo que dice otro medio es está realizado de forma deficiente. El otro medio, si quiere defender al presidente del gobierno, tendrá sus razones, pero me imagino que también las tendrá, obviamente. En una tesis se está reproduciendo párrafos enteros y en esos párrafos enteros no se hace ninguna mención al autor, eso es un plagio. Quien marca actualmente en el tema de las tesis si hay un plagio o no hay un plagio también es la propia universidad, y en este caso la Camilo José Cela ha salido y ha dicho que en el momento en el que ellos estuvieron revisando la tesis y demás, no había ningún plagio, no lo hubo. Es cierto que ahora tenemos una herramienta que en aquel momento no existía, Turnitin, que tiene un nombre para cachondearse. Cuando esté completamente digitalizada, es tan sencillo como empezar a ponerlos y veremos si ese 15% que no tiene que superar, lo supera o no lo supera. Si no lo supera, ¿qué quieres que te diga? Creo que no podemos comernos, no podemos ir adelantando que hay un plagio cuando para el resto de tesis que hay por ahí se han puesto una serie de estándares. Si esta es igual de deficiente que las demás... Mariano, un momento, vamos a escuchar al profesor Alonso porque me interesa también su opinión y después iniciamos el debate. Con lo que iniciaba me preguntaba Gonzalo. Bueno, esto es muy habitual. Pues oiga, en España se leen en torno a 20.000 tesis doctorales al año. No es una excepción esta tesis. Es decir, estas cosas que se están imputando a esta tesis doctoral suceden en otras partes y hay otras tesis por ahí, por desgracia. Pero es que da la casualidad de que esta es la tesis del presidente del gobierno. Entonces, esa es una casualidad muy casual, que es lo que hay que analizar aquí en este momento. Entonces, todo lo que rodea la elaboración, la defensa de la tesis, pues hay un fumus que te va diciendo que algo ahí no hay. Por ejemplo, es una tesis que está hecha en menos de 2 años. Hombre, yo tardé en hacer la tesis y yo me dedicaba solo en ese momento a hacer la tesis doctoral, tardé 5 años. Yo estaba haciendo los programas de doctorado en la Complutense y tardé 5 años en hacer mi tesis doctoral full time. No iba ni al Parlamento, ni era diputado, ni nada. Bueno, 5 años. La composición del tribunal. En mi tribunal había gente, lo presidía don Lorenzo Martín Retortillo, estaba Juan Alfonso Santamaría Pastor, estaba lo más granado de la doctrina administrativista. Y a mí me dieron bastante como nos dan a todos, porque es verdad que la tesis doctoral no es el mejor trabajo de nuestra vida, es un trabajo que inicia nuestra investigación y que efectivamente tiene que tener cosas originales, tienes que aportar una tesis, un hilo conductor, no es el mejor trabajo de la vida profesional de un investigador, es el inicio
inicio de la investigación. Pero te puedo asegurar, nosotros en muchas tesis doctorales hablamos de la técnica del bocadillo. Al principio te empiezan felicitando a ti y a tu director, luego te pegan los palos y al final hagáis como comencé diciendo, felicito de nuevo al doctorando y al director. Eso es lo típico, pero en tesis y en tribunales de enjundia lo normal es que evidentemente cuando la gente pues te dan palos, a mí y a todo el mundo. Todas las tesis que he asistido yo en la Complutense dan bastantes palos a gente muy importante y que luego ha sido una gran investigadora. Por lo tanto, hay un fumus de que todo ha sido rodeado de una serie pues, de prebendas y privilegios. La propia composición del tribunal pues parece ser que en alguno de los miembros del tribunal pues, no reunía los requisitos que desde un punto de vista estricto se exigen en determinados sitios. Yo acabo de formar parte de varios tribunales de tesis doctoral y te piden muchísimos requisitos para formar parte de un tribunal de tesis doctoral. O sea que no puede formar parte de un tribunal de tesis doctoral cualquiera. Y luego las pruebas que han salido decíamos, es que yo creo que lo que decía antes García Margallo, yo creo que esto es lo que está saliendo, lo que ha publicado hoy ABC. Lo que ha publicado ABC ha sido la fuente directa, que es la tesis doctoral. Sí. Y si ha habido plagio en la tesis doctoral, porque otra cosa bastante extraña es que después de una tesis doctoral se publique un libro de una autoría bipolar. O sea, normalmente la gente cuando acaba su tesis doctoral, pues luego publicas tu libro sobre la tesis doctoral, pero no con otro autor, lo publicas tú, que es tu tesis doctoral. Y un matiz ahí, en ese libro doble, en el interior no está referenciado qué corresponde a cada uno de los autores. Es decir, no sabemos qué parte del libro realmente, ahora que está la tesis y se va a digitalizar y tal, sí la vamos a poder comprobar, pero dentro de ese libro, aunque en la portada y en la parte exterior habla de los dos autores y del director, etcétera, en la parte interior no hay una referenciación capitulada de a qué le corresponde a qué parte, como suele ser normalmente en los libros que van por grupos. Bueno, vamos a ver. Mariano, PP y Ciudadanos han pedido, quiero escuchar tanto al secretario general del PP como al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, han pedido que Pedro Sánchez comparezca en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones. Vamos a escucharles y después vemos qué tipo de comparecencia podría ser esa o qué debe producirse para que finalmente acuda. Al señor presidente del Gobierno, sobre todo, que no mate al mensajero. Los periodistas no tienen culpa de sus problemas, los periodistas no tienen culpa de que el señor Sánchez se esconda, la gente no tiene culpa de que el señor Sánchez utilice un doble rasero en función del partido en el que sea el acusado, y a no ser que la tesis del señor Sánchez tenga propiedad industrial, tenga un resultado de una investigación que deba ser protegida, tenga el resultado de una patente o sea la causa de una patente que deba ser protegida a nivel industrial y a nivel de propiedad industrial, pues todos deberían de poder acceder a dicho documento. Lo que vamos a hacer es pedir la comparecencia inmediata en el Pleno del Congreso del señor Sánchez. El señor Sánchez tiene que dar la cara en el Congreso de los Diputados. En vez de amenazar con querellas, su derecho, pero esto no es judicial, es política. Y como es política, el presidente del Gobierno, en vez de señalarnos con el dedo, lo que tiene que hacer es venir al Congreso a explicar de arriba abajo si esa tesis la hizo él, si en esa tesis hay plagios, cómo se realizó esa tesis. Bueno, Pedro Sánchez publicaba una carta en Facebook donde, más allá de contar y enumerar cómo fue su paso por la universidad, por la docencia, la investigación, la nostalgia que esos tiempos le producen, se defiende. Dice que, efectivamente, que, como ven, la docencia es una combinación de clases e investigación. Por razones obvias, no he tenido tiempo de investigar, pero con dar clases me bastaba. Esto es un punto, desde luego, controvertido, porque una tesis doctoral se supone que tiene una gran parte de investigación. También los años, ministra, ahora le preguntaré, o los que hayan aquí realizado una tesis, se calcula que es en torno a una media de 5 años, ¿no? Desde que se inicia. Pedro Sánchez en 2 la inició y la terminó. Entonces, ¿qué está ocurriendo?, se pregunta el presidente del Gobierno. ¿Cuál es el problema? A su juicio dice que hay que hablar claro. El problema es que quienes gobiernan o quienes gobernaban hace 100 días no han asumido que hoy son oposición. Ambos, a falta de un proyecto político sólido y ante la ausencia de propuestas que convoquen a la mayoría social del país, el conservadurismo y el neoconservadurismo se han unido en una campaña de desprestigio hacia su persona. No asumen que perdieron la moción de censura. Dice que no tienen argumentos políticos para hacer oposición, que decidieron atacarle en lo personal. Cruzaron todas las líneas rojas. Aunque si lo pienso bien, dice Sánchez, no sé de qué me sorprendo. Tras haberme llamado aliado de ETA y el mejor abogado del independentismo, por citar las acusaciones más amables, cualquier otra cosa es posible. Por supuesto, acusarme de plagio también. Abierta la puerta,
todo vale. El gobierno avanza mal que le pese a ambos partidos y concluye su carta pública a los ciudadanos de nuestro país con esta última reflexión. Pese al intento de descrédito personal que sufren en estos días, yo no haré lo mismo. Cuando dije que la moción de censura podría abrir un cambio de época en la política española, me refería a esto, a la urgencia de acabar con esta política de baja calidad, a la necesidad de consolidar otra política de encuentro y soluciones sin insultos y mucho menos calumnias, a reivindicar el valor de la buena política, la política ejemplar. Estos ataques prueban que aún no está consolidado ese cambio de época. Hay que perseverar. Se ríe Fernando Paz, miraba incrédulo también el ministro Margallo. Bueno, esa comparecencia, ¿qué debe producirse para que se produzca y valga la redundancia? Pues se ha presentado ya, tenemos aquí a un diputado del PP que lo puede corroborar, pero se ha presentado ya la solicitud por el PP y por los Ciudadanos, lo tiene que calificar la mesa la semana que viene y el pleno pues será cuando decida después la Junta de Portavoces, que puede ser la semana siguiente. Pero el PP y Ciudadanos tienen mayoría en la Junta de Portavoces, con lo cual pueden obligar al presidente a que comparezca, ¿o no? En la Junta de Portavoces no. En la Junta de Portavoces no, en la mesa sí. Entonces ahí lo tendrían algo más complicado, pero si lo consiguieran, el pleno sería dentro de 2 semanas, habría pleno con comparecencia del presidente del Gobierno. Lo que pasa es que ahí hace falta la Junta de Portavoces, y en fin, nos puede decir aquí, Margallo, se lo tienen hablado ya. No, eso no lo sé. No, pero vamos a ver, yo creo que lo importante aquí es que lo que se está juzgando es 2 cosas respecto al presidente del Gobierno: la credibilidad y su competencia como presidente del Gobierno. Y en este caso la más importante es la credibilidad. Quiero recordar, ahora ha vuelto a estar de moda, el autor que destapó el escándalo de Watergate, que el tema era muy menor, era la entrada de unos mercenarios en el cuartel general demócrata cuando las elecciones estaban ganadas para investigar no sé qué, y el problema es que Nixon mintió, y entonces Nixon salió. Lo mismo tuvimos más cerca con Clinton. El problema, el affair Levinsky era, en definitiva, si el presidente había dicho la verdad, si había mantenido relaciones. No, eso es lo que se está juzgando. Y si eso es lo que se está juzgando, lo que el Parlamento debe es reclamar los informes previos de los que se dice que trae causa la tesis, para ver si se ha producido plagio o no, y entonces determinar si el presidente ha dicho verdad o no ha dicho verdad, fundamentalmente en el Congreso de los Diputados, porque el tema es muy serio. Es decir, el faltar a la verdad o a hacer economías de la verdad en la sede de la soberanía nacional es un tema muy grave. Pero ese es el tema. Entonces, ¿qué es lo que queremos saber? Si es creíble o no es creíble. Ayer hizo una afirmación de dudosa veracidad. Dijo que la tesis estaba en teseo y solo estaba la ficha, no estaba la tesis. De hecho, y lo dijo en sede parlamentaria. Ha tenido que rectificar hoy. Hay otro tema que se ha cruzado, que es el tema Montón. Yo sospecho que a Montón se le ha dejado caer para poner presión en Casado. Es decir, que esto es que bueno, ministro, a las 5 de la tarde del martes... Se ha sacrificado peón para intentar acorralar a la reina Tasaria. Es decir, pero esto se le puede volver, porque si el argumento que hace caer a Montón es el plagio, pues es donde estamos. Pero vamos a verlo. Sostenella y no Mendaya no recuerda algo, no recuerda, por ejemplo, a lo que hizo Cifuentes en sede parlamentaria inicialmente. Eso sostuvo que no y que no y que no y que no. Yo no recuerdo un solo acontecimiento de estos ni en España ni en el resto del mundo en que el acosado no diga que las acusaciones son falsas. Es decir, que esto está en el libro. Pero es que en sede parlamentaria ya es más grave. Es que, ¿qué vas a hacer? O dices, oiga, o me he equivocado y me voy en el minuto 1, o tienes que defender que no has hecho nada injusto, etcétera. Pero eso es de manual. Es que a lo mejor se tiene que ir con más desdoro, si no se va desde el minuto 1. De todas formas, la carta que hemos conocido del presidente del Gobierno a mí es que no me parece serio. Es decir, un presidente del Gobierno no está para escribir una carta en Facebook, sinceramente. Y sobre todo diciendo mentiras, diciendo que la mayoría social, quien no tiene la mayoría social es el que tiene 84 diputados. Es mucho más grave, es que ha dicho que hemos hecho esta operación porque hemos sido incapaces de asumir el tema de la exhumación de Franco. Vamos a escuchar a la vicepresidenta del Gobierno para contextualizar lo que dice el ministro y también la carta, que por cierto, Mariano, a mí que un presidente del Gobierno escriba en Facebook me parece muy bien. Es una herramienta de comunicación social que no puedes mantenerte. Otra cosa es el contenido, que desde luego es echar balones fuera. Es que las del Parlamento. Además, si tampoco vamos a escuchar a Carlos. Venga. Esto es la política moderna, ¿eh? También la política moderna es el Facebook, el tweet, eso es así.
¿Usted está en además ello que o no? vaya al Parlamento. Yo tengo un tuit, sí, explico lo que me parece bien. ¿Pero lo escribe usted o se lo escriben? No, yo escribo. Yo tengo unos medios muy modestos, yo escribo yo, y no me gusta que figure a mi nombre algo que yo no haya visto. Es decir, si me llaman idiota, que sea por una idiotez que haya producido yo mismo, pero no por encargo, ¿no? Eso también. Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno. Lamentable, pero cada cual tiene que responder ante sí mismo y ante los ciudadanos. Lamentable que el día que estamos decidiendo en la sede de las Cortes Generales la exhumación de los restos de Franco, las derechas quieran hablar de otra cosa. Lamentable, completamente inentendible, vergonzoso para ellas, para la derecha azul y para la derecha naranja. Bueno, las excusas del Gobierno. Ministro, ¿alguna valoración a...? No, es curioso, o sea, es que ya el Gobierno no solo quiere que hablemos de una determinada manera, sino que el Gobierno decide de lo que podemos hablar y de lo que no podemos hablar. Y por lo visto, el día estaba consagrado exclusivamente a hablar de la exhumación de Franco, y cualquier intento de hablar de otra cosa es un delito de lesa patria, lo cual realmente es más que notable. Ahora hablaremos de lo de Franco, pero desde luego que esto de la tesis de Pedro Sánchez les ha eclipsado su día glorioso, más allá de que haya salido adelante. Mariano, decías que las excusas no te parecían dignas, lo que la carta de Sánchez, ¿no? Bueno, no, yo lo que digo es que lo que tiene que hacer un presidente del Gobierno pues, es pedir la comparecencia a petición propia, solicitarlo a petición propia, ir al Parlamento y ahí pues dar unas explicaciones con seriedad y con rigor. A mí que se ponga en plan sentimental en las redes sociales, pues sí, ya sé que es muy moderno y que es la nueva política, ministro y tal, pero yo no lo veo serio. Es decir, yo creo que en una democracia pues tiene que ser mucho más activo el Parlamento, y el presidente del Gobierno se tiene que comportar de una manera un poco más No son excluyentes, seria. No son excluyentes, pero como él no ha pedido la comparecencia... Tienes que reaccionar con inmediatez y luego ir al Parlamento. Claro, no pero si lo hubiera dicho, pero es que él no ha dicho, él no tiene ninguna intención de comparecer en el Parlamento para dar explicaciones. Eso le va a ser muy difícil de evitar. Es lo que echo de menos yo en las explicaciones. ¿Por qué le va a ser difícil evitarlo? Porque la opinión pública va a exigir que se explique en el Parlamento. Es decir, cuando empieza un movimiento, un tsunami de este tipo, el intentar poner fachadas de cartón no sirve. Al final como dice tienes que ir y Mariano, lo explicarlo. tendría que haber pedido en la petición propia. Comparecer inmediatamente a dar explicaciones. Las caras no hemos que ver cómo reaccionó a lo de Rivera. Bueno, es que la cara ahí no lo vimos es en brutal. Gürtel, que tuvo que comparecer al final todo el mundo en una comisión de investigación. Si es que esto es imparable. Sí. Es decir, entre otras cosas, porque hay Twitter y Facebook y todo el mundo va a decir es que se niega a comparecer porque tiene algo que ocultar, y eso no puedes estar mucho tiempo en esa tesis. Y Podemos saber cómo defiende la no comparecencia del presidente del Gobierno para este caso, porque ahí el papel de Podemos va a ser un papelón también. Están dispuestos a defender cualquier cosa. Bueno, déjeme introducir el asunto de Pablo Casado, porque hoy, como saben, el presidente del Partido Popular ha pedido al Tribunal Supremo que, digamos, de alguna manera rechace abrir una investigación en torno a su máster. Alegan que no hay indicios de la comisión de 2 delitos que se le atribuyen y que, en todo caso, dice Pablo Casado, de haberse cometido estarían prescritos. Fuentes judiciales han explicado que Casado había presentado voluntariamente un larguísimo escrito de alegaciones que descartan la comisión de cohecho impropio y también de prevaricación, digamos, administrativa. Se trata de los 2 delitos de los que sí vio indicios una jueza en Madrid y que está instruyendo esta investigación sobre los másteres, y por eso la han subido al Supremo. Al estar aforado como diputado, la juez, como saben, lo ha remitido al alto tribunal y el escrito presentado por la defensa niega que existan indicios de responsabilidad penal. Hoy en el Congreso ha habido un duro rifirrafe entre una diputada del Partido Popular y la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, que ha reprochado sin lugar a dudas que critiquen a Sánchez cuando tiene a Pablo Casado estando como está. Es decir, fíjense, el doctorado de Sánchez y el trabajo o el máster de Casado como arma arrojadiza entre las 2 principales formaciones de nuestro país. Vean. Hasta la exministra Montón, ahora la apoyo, ahora la dejo caer. Hasta la tesis doctoral del presidente del Gobierno, que si está publicada en Teseo, que si no, que si hay plagio, que si no. Tenemos que saber la verdad, señorías. ¿Sabe usted por qué ha salido su partido del Gobierno? Porque han sido una máquina de generación de corrupción. Una máquina de generación de corrupción, sí. A la hora de exigir responsabilidades éticas y políticas, mire usted a su propia bancada y a su propio líder.
Fíjense, mire, a Pablo Casado. Bueno, ¿qué os parece? Porque desde luego yo no sé si esto al final, decía en su primera intervención Margallo, que esto nos hace no hablar de otros problemas que verdaderamente preocupan a los españoles. Pues sí, pero claro, desde luego que se van a estar echando el máster y el doctorado uno encima del otro, yo no sé cómo puede acabar esto. A mí lo que me llama la atención o que tiene más enjundia de los dos casos. Es la tesis, en este caso, de la señora ministra, que acaba de decir que porque uno tenga en sus... porque la oposición haya tenido los casos de corrupción conocidísimos por todo el mundo, ya está incapacitada para ejercer su papel de oposición. Es decir, la oposición tendrá que ejercer su control del gobierno con independencia de toda la corrupción que tenga encima, que es mucha. Lo que sí es verdad es que hemos entrado en una espiral que es un poco ciertamente absurda, ¿no? Pero estamos en eso. Decía antes el exministro Margallo que con lo que está pasando en España estamos como para andar con estas cosas. Pero la verdad es que estas son las cosas que están midiendo el estado de la salud política en España. Y además, en cierta manera, sí que son un termómetro de los políticos que tenemos. Hablaba de la política Pedro Sánchez antes, precisamente política de baja calidad. Y yo verdaderamente tengo que decir que viendo que Pedro Sánchez es presidente de gobierno y Carmen Calvo, vicepresidenta de gobierno, siento una profunda tristeza porque nuestro país, porque España está en manos de ese tipo de gente de muy baja calidad, como políticos y como otras cosas, pero ahora estamos hablando como políticos, precisamente. Bueno, es la imagen de la nueva política, donde prevalece la imagen. Pero eso Fernando. no es la nueva, eso no es ningún tipo de nueva política. Bueno, esto es lo vale, mismo. pues te lo digo, la política actual, nueva, vieja, me da igual, la política actual donde prima la imagen, donde prima el tuit en sustitución y el Facebook en sustitución de grandes discursos, de gran formación, etcétera. Y eso es a donde estamos. Efectivamente, pues precisamente por eso, y esa es la tragedia en la que estamos. Ese estado de cosas y ese contexto es lo que explica que Carmen Calvo sea vicepresidenta de gobierno, o que Pedro Sánchez haya llegado a ser presidente de gobierno, además de todas las maniobras que tuvo que hacer para llegar donde está, ¿no? Pero verdaderamente hoy la política española está centrada en eso, y no tengo ninguna duda de que todo esto va a acabar de una manera dentro de unas semanas que probablemente ahora, no digo que no podamos imaginar, pero que nos va a presentar un panorama bastante diferente al que tenemos ahora. Yo creo que a la vista de lo que hay, de las informaciones de ABC, de la necesidad de que el presidente de gobierno comparezca en el Congreso por presión de la opinión pública y de todo a raíz de todo lo que se publica, es muy probable que tengamos elecciones en noviembre, pero probable. Y además vamos a ver cómo tenemos esas elecciones en noviembre o en diciembre, porque vamos a ver cómo está la oposición y lo que puede presentar la oposición. Estoy hablando del Partido Popular. Por otro lado, también tenemos a Rivera con un currículum que, en fin, que ha variado bastante a lo largo de 2-3 años y que ha ido presentando distintas cosas. Es que es una panorámica verdaderamente desoladora de la clase política española, o mejor, de quienes están al frente de la clase política española hoy día. Eso, precisamente a lo que se refería Gonzalo, de la nueva política, lo que nos está conduciendo es una especie de política basura, donde en ningún caso llegan los mejores. Se hablaba, y por terminar, que en los casos de, con todas las diferencias que tengan, pero de Casado y de Montón, son dos casos en los cuales ambos políticos llegan prácticamente sin ninguna función profesional desde las juventudes del partido. Y desde la perspectiva de alguien que está haciendo una carrera dentro de un partido, la formación profesional es un estorbo. Me tengo que quitar este doctorado como sea, me tengo que quitar este máster como sea. Y los vínculos que se establecen, que es una de las cosas más, en fin, que me llama la atención que no se esté hablando de esto, los vínculos que se establecen entre determinada enseñanza, en este caso privada, hay otros, acordémonos de Rejón, con la enseñanza pública, entre la enseñanza privada y los políticos, empiezan a poner de relieve una corrupción, creo que bastante evidente. Bueno, no sé si hay alguna reflexión más al respecto. Sí, lo preocupante no es que la política se exprese a través de tuit. Yo creo que el tuit es un instrumento que te permite llegar con rapidez a tu electorado. El problema es que detrás del tuit no haya nada. Es decir, una cosa es un tuit que resume un trabajo muy serio y que cuando te preguntan en segunda derivada sepas contestar, y otra cosa es que el tuit sea una frase de argumentario que ni siquiera se ha entendido. Estábamos hablando de los problemas que vamos a tener. Vamos a tener el 1 de octubre una movida en Cataluña importante. Antes del 15 de octubre hay que presentar en Bruselas un proyecto de presupuesto, y un proyecto de presupuesto es la expresión cifrada de todas las políticas del país. Estamos teniendo en Europa que lo que sea el proyecto europeo hay que hacerlo antes de diciembre.
Luego entramos en un periodo electoral y nada que hacer. Y tenemos un problema de inmigración que ya veremos si no se nos complica con el tema de Siria. Si hay una ofensiva y hay otros 3 millones de refugiados en Turquía, Turquía probablemente nos plantee un problema si levanta el pie del acelerador y deja otra vez. Y la inmigración está conmoviendo Europa. Mirad lo que ha pasado en Suecia, la deriva de Austria, lo que está pasando en Hungría. Es decir, son temas muy serios para que estemos discutiendo este tema. Insisto, el problema es credibilidad de la clase política y competencia de la clase política. Que el que está en la política sepa lo que se trae entre manos. Y desgraciadamente el panorama no es muy alentador en este tema. Ver la magnitud de los problemas y las deficiencias de quien tiene que resolverlo y realmente te asusta. A mí me viene muy bien la intervención del ministro para subrayar una cosa, que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir el ministro, porque además lo que se está viendo es que tenemos una generación de políticos, pero no solo en España, desgraciadamente, sino en Europa y en el mundo, que son unos políticos que frente a los enormes problemas que plantea el siglo XXI, miran más a soluciones del siglo XX. A mí me parece inaudito. O sea, lo importante en España, en este país, es sacar a Franco y sumar los restos de Franco. Lo importante es la memoria histórica. Hoy, curiosamente, una memoria histórica bastante sesgada, porque ojalá tuviésemos memoria histórica para recordar gloriosos periodos históricos que ha tenido este país y no el periodo histórico al que hace referencia precisamente esa ley sesgada de memoria histórica. Los desafíos para España y para Europa en su conjunto en el siglo XXI son de una magnitud impresionante y vemos que hay unos políticos pequeños, empequeñecidos, que miran hacia atrás, van a soluciones que hoy en día no sirven absolutamente para nada, porque el mundo está cambiando y está cambiando a una rapidez tremenda, a una rapidez que no vamos a ser capaces dentro de 20 años de conocer probablemente el mundo tal y como lo vemos hoy en día. Y esos son los desafíos que tenemos. Por cierto, ahí tiene un papel muy importante que cumplir la izquierda y la derecha. Tiene que reinventarse ideológicamente y no lo están haciendo. Están desaprovechando una oportunidad histórica. Pues vamos a hablar de esa emergencia nacional, de lo que preocupa verdaderamente a los españoles, sin lugar a dudas, que es la exhumación de Francisco Franco. Así que sí, estoy evidentemente en modo ironía, ¿no? Vamos antes a conectar con nuestra compañera Beatriz Fajardo para que nos dé un consejo, un asesoramiento legal en estos tiempos, por si ustedes tienen algún problema, que sepan que pueden tirar de nuestro abogado de cabecera. Beatriz, buenas noches, cuéntanos. Buenas noches, Gonzalo. Si es usted, para su desgracia, uno de los centenares de miles de ciudadanos que ha perdido su dinero en el Banco Popular, tiene la oportunidad de pelear por recuperarlo. ¿Era usted bonista o accionista del Banco Popular? Sepa que en Durán y Durán Abogados conocen la forma de ayudarle a recuperar el dinero perdido. Solo tiene que acudir a ellos y ponerse en manos de su equipo de más de 20 abogados expertos en cuestiones bancarias. Los que le han privado de sus ahorros no tenían derecho a hacerlo. Durán y Durán Abogados le ayudará. Son ya muchos miles de casos los que han ganado frente a las entidades bancarias y en el caso del Banco Popular seguirán luchando por la defensa de todos los que han sido injustamente expoliados. Durán y Durán Abogados son su mejor garantía de éxito. Bueno, aquí seguimos en El Gato. Vamos a hablar, si les parece, de lo que ha ocurrido hoy en el Congreso de los Diputados. La Cámara Baja tenía que convalidar o no el decreto ley, uno de los 9 que en estos 100 días de gobierno ha aprobado el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Ahí ven imágenes de la formación, en este caso Ciudadanos, con el 3 en la mano, que quiere decir abstención. Al final, Ciudadanos y el Partido Popular se han abstenido al respecto de la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Pero, pese a ello, ha salido adelante, ya que ahí ven los votos, 172 a favor. En contra no ha habido, bueno, ha habido 2, parece ser que 2 equivocaciones de 2 diputados del Partido Popular y 164 abstenciones, las que corresponden al Partido Popular y a Ciudadanos. Vamos a ver algunas claves de lo que es este decreto ley sobre la exhumación de Franco, porque hay algunas dudas que desde luego no despeja y hay algunas desde luego claves que nos gustaría, mejor dicho, mostrarles. Y luego después analizamos qué es lo que pretende el gobierno. Algunos hablan de cortina de humo, otros que no, que esto va en el ADN de la izquierda, otros que hay que hacer justicia, otros que desde luego esto reabrir heridas, que ahora por qué toca hablar de Franco. Vamos a ver este informe. Los diputados que han apoyado el decreto para exhumar los restos de Franco han roto en aplausos y han dirigido sus miradas hacia la tribuna de invitados en la que escribían hoy un nuevo capítulo de lo que ellos llaman víctimas de la dictadura.
Pero ahora que el Congreso ya ha dado luz verde a sacar a Franco del Valle de los Caídos, quedan muchas preguntas aún sin responder. ¿Cuándo van a trasladar los restos de Franco? Desde el Ejecutivo Socialista aseguran que tienen el propósito de que puedan superarse todos los trámites antes de finales de año. Sin embargo, también propusieron que el traslado de los restos de Franco lo harían en el espacio de un año. Empezará su tramitación en 30 días para la convalidación y tendrá una caducidad de 12 meses, de un año. Parece que quieren dejar clara su intención, pero con unas fechas bastante ambiguas y poco concretas. ¿Dónde van a trasladar los restos de Franco? Tampoco los socialistas tienen claro dónde quieren que vayan a parar los restos de Franco. Precisamente hoy ya han acordado que es la familia quien debe hacerse cargo. Los entregue a su familia, en el caso si procede, y si no, los pueda llevar a un lugar digno. De hecho, parece que parte de la estrategia de la familia Franco sea no decir si van a hacerse cargo o no para no agilizar el proceso e intentar impedirlo de algún modo. ¿Qué argumentos defiende el PSOE para llevar a cabo la exhumación de los restos de Franco? Dentro del marco de la Ley de Memoria Histórica que ha redactado el gobierno de Pedro Sánchez y con el decreto ley que han hecho aprobar, los socialistas consideran que Francisco Franco no es un caído de la Guerra Civil, por lo que creen que no le corresponde estar en el lugar donde están sepultados los que sí murieron en la Guerra Civil. No hay respeto, no hay honra, no hay justicia, no hay paz ni concordia mientras que los restos de Franco estén en el mismo lugar que en el de las víctimas. ¿Es ilegal la propuesta de los socialistas? Parece que hasta el propio gobierno socialista tenga dudas sobre esto. Además, la decisión de exhumar los restos de Franco lo han hecho votar en el Congreso para recabar el mayor apoyo posible, de tal modo que si alguna vez esta decisión se recurre, el tribunal al que llegue la denuncia tendrá en cuenta que el Parlamento, es decir, un pilar institucional, es quien ha aprobado esto. ¿Cuenta el PSOE con el permiso de la Iglesia y con el permiso de la familia Franco? Los restos de Franco están enterrados en una basílica que, según los acuerdos con el Vaticano, corresponde a la jurisdicción de Roma decidir si se exhuman. Es decir, que el gobierno no puede hacer nada sin el apoyo de la Iglesia. Si bien es cierto que ya han declarado en más de una ocasión que no están en contra, aseguran que darán su permiso si definitivamente cuentan con la aprobación de los familiares. Aunque con todo esto, parece que desde el PSOE se olvidan que no fue decisión de Franco que le enterrasen en el Valle de los Caídos, sino que fue el rey emérito Juan Carlos I quien ordenó que lo enterraran allí. Mareando con esta situación. Bueno, esta es la situación. Enseguida escucharemos algunas de las réplicas o de los argumentos que ha habido en el Congreso de los Diputados. Bueno, finalmente la izquierda, el Partido Socialista, lo ha conseguido. Ahí tiene. Fernando, me gustaría, como historiador, ¿cómo podemos analizar el propósito, las intenciones de la izquierda? Porque, evidentemente, se habla todo el rato de cortinas de humo, para no hablar de otros asuntos, pero bueno, este mantra al final han conseguido lo que buscaban. ¿Ellos verdaderamente querían esto o no? Sí, sí, por supuesto. Para ellos es un objetivo prioritario, además me atrevería a decir. Es algo que está en el imaginario colectivo de la izquierda y que lo consideran como una especie de trofeo de caza. Nadie tenga la menor duda al respecto de eso. No es ninguna cortina de humo ni nada parecido. Eso corresponde con una mentalidad muy determinada que cree que todo, en fin, las cosas comienzan y terminan en las razones económicas y que todo lo que no es eso es una cortina de humo. No, no, ni muchísimo menos. Para la izquierda el objetivo ideológico está por encima de todo eso. Acordaos, en la época de Zapatero se empleaba mucho, o Zapatero al parecer empleaba mucho la expresión de es que no tengo dinero para hacer política. Es decir, ellos entienden las cosas al revés, en ese sentido, ¿no? Lo fundamental para ellos es el objetivo ideológico y ponen todo lo demás al servicio de la consecución de ese objetivo. Los argumentarios que conocemos son elaboraciones a posteriori. Ellos realmente lo que pretenden es llevar a cabo un acto de pura venganza, de odio y de resentimiento. Eso es lo que buscan. Y luego ponen el argumentario y dicen, bueno, ¿y ahora cómo justificamos públicamente esto? Porque, claro, no vamos a exponer nuestras más íntimas y secretas pulsiones a la luz pública. Y entonces elaboran los argumentarios y dicen, bueno, es que Franco no es un caído de la Guerra Civil. En consecuencia, hay que exhumarlo. Mira, hasta el año 2004... hasta que el Partido Socialista, con Zapatero, no empezó a sacar todo este tipo de cosas, haciendo suyas tesis históricas de la extrema izquierda, pero de la izquierda más montada, más radical de toda, hasta el año 2004 en España a nadie le ocupaba en absoluto los restos de Franco.
Es decir, y a día de hoy, de Ciudadanos de a pie, tampoco. O sea, no cambió nada. No, ellos han hecho que ese debate se introduzca en la sociedad. Sí, sí, y la gente, hombre, en redes sociales, perdóname, pero ahora que estábamos hablando precisamente, hay unos debates tremendos al respecto y la gente habla de estas cosas. O sea, bueno, realmente sí, porque nos lo han metido y tal. Pero hasta el año 2004 aquí nadie hablaba absolutamente nada de eso. Son ellos los que han creado el problema y ahora nos ofrecen la solución. Yo me acuerdo de la anécdota de Serrano Suñer cuando el año 40 a la embajada británica en Madrid pues, estudiantes falangistas marcharon a lanzar piedras y tal contra los cristales que rompieron algún coche y demás. Y Serrano Suñer llama al embajador, Sir Samuel Hoare, y le pregunta: embajador, ¿quiere usted que le mande a la policía? Y el embajador Hoare le contestó: hombre, me bastaría con que no me mandara más estudiantes. Bueno, pues exactamente esto es lo que está pasando en este caso. Ellos han creado el problema y ahora nos ofrecen sus maravillosas soluciones. Mira, Franco lo han erradicado, lo han expulsado de las plazas, de las calles, de las avenidas, de los hospitales, de los centros públicos, de la denominación de localidades. Franco ha sido literalmente triturado. Han dispuesto toda una máquina académica, mediática, para volver a Franco un personaje absolutamente grotesco y de paso hacer incomprensible la historia, que quizás sea lo más grave de todo. Yo creo que si tuvieran una brizna de humanidad, después de lo que han hecho con Franco, podían dejar que sus restos descansaran en mitad de un valle, en una abadía benedictina, entre montañas, y que lo dejaron en paz y que no le hicieran la guerra a los muertos. Que además de ser muy feo, hay quien dice que trae mucha mala suerte. Pero parece ser que a ellos les ofende cuando salen por la carretera de La Coruña, porque todos ellos viven en Pozuelo, en Majadahonda, etcétera. Cuando salen por la carretera de La Coruña, la cruz parece que les perjudica enormemente a sus retinas, ¿no? Por tanto, es un acto de venganza, de odio y de resentimiento, y así hay que decirlo. El problema final, por terminar, es lo que nos decía el señor Juan Antonio Morales, el diputado del Partido Popular extremeño que se ha afiliado a Vox, cuando nos recordaba que en el Partido Popular dan consignas permanentes de, en cuestiones ideológicas, ponerse de perfil. Y ese es verdaderamente el problema que tenemos, que no hay una batalla por las ideas, que no hay una batalla por nuestro pasado y por nuestra historia. Y sin historia, sin pasado, no tenemos futuro. Venga, más opiniones al respecto de lo que supone y de lo que significa la decisión de hoy en el Congreso. Bueno, estamos hablando de que quieren exhumar los restos de Franco 43 años después, y lo hacen mediante un decreto ley que en la Constitución viene recogido lo que es un decreto ley. Es una figura legislativa reservada para casos de extraordinaria y urgente necesidad. 43 años después es extraordinaria y urgente necesidad. Entonces yo creo que eso pues deja muy a las claras cuál ha sido el objetivo real y el propósito auténtico del gobierno de Pedro Sánchez, pues al impulsar este decreto ley, que ahora se tiene que, pues sigue su tramitación parlamentaria porque se va a desarrollar como proyecto de ley, ¿no? Y el objetivo no ha sido otro pues que centrar el foco en algo que les interesa mucho, que les interesa al Partido Socialista y a Podemos. Lo que quieren es agitar la agitación, la movilización del voto de la izquierda. Y por otra parte también, con esta agitación y movilización del voto de la izquierda, lo que están produciendo también es una movilización del voto que está más a la derecha. En la encuesta que dábamos en ABC este fin de semana, por ejemplo, aparecía por primera vez, y esto es totalmente una novedad, representación de Vox en el Congreso, un diputado. Vox aparece de la noche a la mañana en el Congreso de los Diputados en la encuesta de GAT3 para ABC. Entonces, eso es una respuesta a la misma movilización de la izquierda que moviliza también a los que están más a la derecha que el Partido Popular, que en este caso es Vox. Yo creo que todo está perfectamente estudiado por el gobierno socialista, y yo creo que también lo están haciendo pensando, por un lado, que no tienen mayoría para hacer nada más, porque es que en realidad no pueden legislar, porque no tienen la mayoría necesaria, y porque también necesitan esa agitación, esa movilización para unas elecciones que yo creo que vamos a ver cuándo son, pero podrían ser antes de lo que pensamos. Si me permites una pequeñísima postilla, Vox venía apareciendo ya en encuestas desde hace meses, con representación en el Parlamento Europeo y en la Asamblea de Madrid, y se le daba entre 1 y 2 diputados por la provincia de Madrid al Parlamento Nacional. Quiero decir que no es que coincida con esto, sino que ya es algo que viene de atrás. En las de periódicos como El Español, lo digo porque lo hemos dado aquí, Público también, ya aparecía la formación de Abascal. Bueno, venga, más opiniones al respecto de lo que significa esto de hoy. A ver, yo, y no sorprende a nadie, soy de los que piensa que Franco no debería estar en el Valle de los Caídos, ¿vale? Ahora bien, dicho esto, que creo que se tenía que haber hecho antes también, no esperar estos 43 años, sino que se tenía que haber hecho antes.
Dicho esto, también soy de los que le gusta que la ley se cumpla y se cumplan bien los fines para los que están diseñados. Que llegara al gobierno de Pedro Sánchez y de repente en menos de un mes se sacara un Real Decreto por la vía de urgencia para tener que hacer esto, a mí me preocupa. Me preocupa mucho porque dejas abiertas las posibilidades para que esta situación se tumbe y al final lo que personas que llevamos queriéndolo, sin revanchismo de ningún tipo. Yo no salgo por la carretera de La Coruña y veo la cruz y se me pone la piel de punta y tal y cual. Es simplemente pues, mi creencia al respecto. Yo no puedo decir que otras personas lo piensen de esa manera o no vayan por ese revanchismo. Yo personalmente no. Pero sí que es cierto que montarlo de esta manera deja las puertas abiertas para que se pueda impugnar ese Real Decreto y se pueda tumbar este proceso legislativo que abre las puertas a que Franco sea exhumado y se saque del Valle de los Caídos, se lo entregue a la familia y la familia haga lo que quiera con los restos. Creo que, dado que se ha ganado la votación hoy con un margen suficiente, se podía haber planteado de otra manera y se podía haber dado un proceso legislativo con más tiempo y con menos flecos que dejaran las cosas menos abiertas para este tipo de situaciones. Creo que, pese a que las redes sociales muchas veces se generan debates muy enconados en un sentido o en otro, no representan tampoco la realidad de la sociedad. Y que sí que es cierto que por parte de la mayoría de personas de izquierdas se considera que Franco no debería estar en el Valle de los Caídos, pero creo que no estaba justificada esa urgente necesidad ahora mismo y que se podía haber tratado de otra manera y que si el objetivo de Pedro Sánchez era estar 2 años en el gobierno, no hacía falta que en menos de un mes lo solucionases a través de un Real Decreto para llevarlo al Congreso con 50.000 flecos que no se tenían claros a la hora de tener que presentarlo, cómo se iba a hacer, qué vas a hacer con los restos, cómo vas a pedir permiso a la abadía, qué vas a hacer con los benedictinos, vas a plantarte allí con la grúa o no, o con la excavadora y vas a entrar por la fuerza. O sea, ahí hay una serie de flecos que actualmente no están solucionados y que no están propuestos y que yo creo que cabe una reflexión bastante más grande para llegar a este proceso legislativo y haberlo sacado de otra manera. A ver, ministro, ¿coincide usted con la postura de su partido de haberse abstenido en la votación de hoy o no? Sí, claro, coincide, de hecho me he abstenido. Pero pero hay veces que uno no coincide con la posición mayoritaria. Mire usted que yo no soy dudoso en este tema. Vengo de una familia que estuvo en el bando nacional. Mi padre todavía vivía en el alférez provisional. Tuve familiares que fueron ejecutados en Paracuellos, pero siempre estuve en favor de la reconciliación. Yo me afilié a las juventudes monárquicas ya por los años 60 porque creía en la reconciliación, en el manifiesto de Lausanne y todas aquellas cosas, ¿no? Yo creo que esto, en primer lugar, es una cortina de humo para encubrir la incapacidad de gestión del gobierno. Luego vendrán otras, ya han apuntado que ahora van a abrir otra vez la cuestión religiosa con el tema de la inmatriculación de bienes, los impuestos sobre bienes inmuebles, la fiscalía, etcétera. Y esto es un intento. El segundo intento es que para continuar en el poder están dispuestos a resucitar otra vez la imagen de las dos Españas. Esto de la exhumación de Franco es un acontecimiento, un grano en una serie de acontecimientos. Lo más grave va a ser el tema de la Comisión de la Verdad, que nadie logra entender qué es lo que van a hacer. Si van a votar que la batalla de Guadalajara la ganó un bando, la ganó otro, o si San Sebastián fue ocupado por las tropas nacionales en septiembre del 36. No sé qué se aporta con todo el material historiográfico que tiene la Guerra Civil, que es uno de los probablemente los acontecimientos históricos más estudiados. No sé si van a votar aquello que decía Azaña, ya puestos decía en el Ateneo, que salía el Ujier y decía la comisión ha decidido que Dios no existe por 5 votos contra 4. Bueno, pues muy bien, pues harán una cosa muy parecida a esta. Y esa polarización yo creo que tiende a Sánchez recuperar los votos que se han ido a la izquierda y asegurarse la complacencia de Podemos, y Podemos está en la destrucción del régimen del 78. Es decir, lo grave de todo esto es que aquí lo que se está haciendo es una enmienda a la totalidad a lo que hicimos en el año 78. En el año 78 se hace una constitución de todos y para todos, en que, como decía Suárez, se pregunta a todo el mundo de dónde viene, no a dónde va.
Se producen 2 amnistías, la primera para delitos, todos los delitos menos los de sangre, la segunda incluyendo los delitos de sangre. En la época de UCD se intentan curar las heridas del bando vencido, se produce el tema de ayudas para recuperación de restos, luego a lo largo del tiempo la nacionalización de los descendientes de los exiliados. Todo eso ha sido consensuado por toda la sociedad española y resuelto sin grandes problemas. Y ahora entramos en esto que yo decía, una polarización de la sociedad, dividir otra vez a la sociedad en 2, con el propósito de excluir a una parte de la sociedad. Todo esto lo que intenta es que el Partido Popular y Ciudadanos sean contemplados como los herederos del franquismo. Claro, la verdad histórica, y que hay historiadores que hay, es que hubo una guerra civil. Hoy Podemos ha dicho que no hubo una guerra civil, que lo que hubo es un golpe de Estado y una ocupación ilegítima del poder. Mire usted, aquí había 2 bandos y en los 2 bandos había gente que murió por España, en los 2. Y por tanto los 2 merecen un recuerdo y un cierto agradecimiento de la nación. Los caídos, en mi opinión, lo que tiene que convertirse es en eso, en un homenaje a los que dieron su vida por España. ¿Por qué no lo es, a su juicio? No, es decir, tiene claro que convertirse, ha dicho usted, pero no, es decir, yo creo que sacar a Franco contribuye a eso, porque es decir, si ahora a mi familia le explicas que vas a llevar al Valle de los Caídos a cualquier dirigente de la República que no cayó en combate, pues no lo entendería. Pero en fin, si este es el tema, hagámoslo, pero no sigamos ahondando en un proceso que lo que va a abrirse heridas que creíamos que habíamos cerrado, porque eso no es útil para nadie. Es decir, y aquí la historia dice, y al que vosotros me corregiréis, es que el problema es que ninguno de los 2 bandos aceptaba una solución democrática al conflicto. Es decir, la República llega sin ningún problema el 14 de abril, el 11 de mayo se empiezan a quemar conventos, el 10 de agosto hay una sublevación de la derecha, cuando la CEDA mete 3 ministros en el gobierno en el 34 está la Revolución de Octubre del País Vasco y de Cataluña, en las elecciones del Frente Popular. Es decir, se había decidido, como en toda Europa en aquel momento, que las soluciones no se resolvían votando en las urnas, sino enfrentándose violentamente. Y eso es lo que pasó. Insisto, hubo españoles en los 2 bandos que murieron por España y los 2 merecen honra. Entonces yo me gustaría que el Valle de los Caídos fuese eso, un monumento a la reconciliación nacional, a la concordia nacional y no remover más heridas de las necesarias. Profesor. Yo yendo de lo jurídico a lo político, pues bueno, ya se ha comentado, esto se hace por un Real Decreto Ley que añade un párrafo a la Ley de Memoria Histórica, la nefasta e infausta Ley de Memoria Histórica, y entonces aquí hay 2 problemas, un problema de forma y otro problema de fondo. El problema de forma es la propia norma, es decir, un Real Decreto Ley, aquí se justifica realmente la urgente necesidad, pues no, obviamente no. La exposición de motivos, además, es un poco delirante, porque para intentar justificar la urgente necesidad habla de unos informes de Naciones Unidas, de no sé qué, no sé cuántos, que no vienen al caso. Pero ¿cuál es el problema? No sé si el Partido Popular creo que ha anunciado que va a impugnar ante el Tribunal Constitucional este Real Decreto Ley. Sí. Yo, en cuanto a la forma de Decreto Ley, tengo pocas esperanzas, porque el Tribunal Constitucional, a poco que el Gobierno en la exposición de motivos justifique la urgente necesidad, como ha sucedido en otras ocasiones, y hay antecedentes más que suficientes, y esto lo ha explicado entre otros hace poco Santiago Muñoz Machado, la doctrina del Tribunal Constitucional al respecto sobre la urgente necesidad de los decretos leyes es muy laxa. O sea que yo creo que por ahí no va a haber posibilidades de que prospere el recurso. Sí puede prosperar más por cuestiones de fondo, porque como anteriormente ha señalado Julio, pues sí hay algunas cosas ahí que están cogidas por las pinzas, entre otras cosas los acuerdos con la Santa Sede, es decir, hay tratados internacionales por ahí, hay algunas cuestiones de sacar qué competencia tienen, porque hay que exigir la autorización de los benedictinos para poder sacar, etcétera, etcétera. Ahí sí que puede haber más lío. Pero yendo ya a lo político, yo coincido plenamente con lo que ha dicho el ministro. Aquí lo que hay es una enmienda a la totalidad
al periodo de la transición, que se produce en el Partido Socialista a partir del año 2004. Es decir, con la llegada de Zapatero, lo que hay es una negación de la otra parte, de la derecha fundamentalmente. Eso es Tinel. Y se produce porque claro, esto había que llegar a que la izquierda tenía que estar 40 años en el poder. Y en el momento en que en 1996 el Partido Popular gana unas elecciones y en el año 2000 gana por mayoría absoluta, pues oiga, es que esto no puede suceder. Hay que establecer un cordón sanitario, que por cierto no era la primera vez que se hablaba con las mismas palabras de cordón sanitario frente a la derecha. Hay otros periodos históricos a estos a los que apela la Ley de Memoria Histórica, en la que ya se establecía un cordón sanitario contra la derecha. Y eso es en lo que está el Partido Socialista. CEDA, cuando meten tres ministros siendo el partido mayoritario, hay una revolución. Pero no porque metan tres ministros, porque la revolución se produce en el momento en que lo meten, pero no por esa razón. La revolución está preparada desde hace meses, obviamente. Es decir, es que quien asalta la legalidad democrática de la la legalidad de la Segunda República, que no era muy democrática, por cierto, quienes la asalta es la izquierda. Y es la izquierda en su conjunto. Citaba hace un momento el señor García Margallo, el 10 de agosto del 32. Sí, pero es que se levantan Sanjurjo y 3. Es que el conjunto de la derecha no se levanta. Es una intentona que queda una cosa ridícula entre Madrid y Sevilla. Pero el levantamiento del 34, que viene precedido de 3 levantamientos anarquistas anteriores, del golpe del Partido Socialista, de los catalanistas, en diciembre de 1930, en Jaca, apoyando un golpe militar, que luego reivindicó la propia República, que lo reivindicaron, es decir, le dieron nombres de calles, plazas y centros públicos a los sublevados, ¿vale? Por tanto, han participado... Vamos a ver, el PSOE tiene el récord Guinness europeo de golpes de Estado. No tiene el mundial porque está Bolivia. Pero sí, pero el europeo lo tiene. Porque había 3 facciones desde el año 17, desde el año 17 de la huelga general en que pide la instauración del socialismo y la república, la convocatoria de cortes constituyentes para echar a la monarquía, desde el año 17, más no vamos a hablar de las amenazas anteriores en sede parlamentaria Maura, de Pablo Iglesias, por ejemplo, Pablo Iglesias, el abuelo, la colaboración con la dictadura de Primo de Rivera. Pero estos, ¿de qué van dando lecciones? ¿De qué? Esta es la cuestión. El problema de fondo de todo esto, de verdad, es efectivamente lo de la impugnación de la transición. Pero sobre todo una cuestión, es que quienes están desarrollando esto, quienes llevan a cabo esto, no tienen legitimidad moral para hacerlo. Sí, sencillamente, el Partido Socialista es una de las desgracias de España. Una de las desgracias de la historia de España es que haya estado en manos la izquierda española de algo como el Partido Socialista. Un partido bolchevizado que fue el primero que se rebeló contra la República, vamos a decirlo claramente, que se rebela contra la legalidad existente, porque luego el golpe del 18 de julio no es contra un gobierno legal. Ya no se puede sostener eso. Desde la publicación del libro del profesor Álvarez Tardío, que ha demostrado acta por acta la ilegalidad flagrante, además de la violencia, la ilegalidad flagrante del presunto triunfo del Frente Popular, no se puede sostener que Franco se rebeló, Franco y los nacionales, media España, que no fue Franco, media España se rebeló contra un gobierno legítimo. Es manifiestamente falso. Pues la izquierda dice que sí. Yo en eso estoy la izquierda puede decir misa, pero eso está absolutamente demostrado. No, es que es verdad. Es que están mintiendo de forma flagrante, porque está demostrado acta a acta. Es un libro verdaderamente exhaustivo, que puede ser para el profano, digamos, puede llegar a ser aburrido de lo exhaustivo que es. Quiero decir con eso que no se puede seguir manteniendo esta milonga, este cómic que se está contando de la historia de España, y que efectivamente aquí no hay dos fuerzas enfrentadas, una de cada signo. Aquí lo que hay es una gente que es la izquierda en España, que lo que quiere es despertar todo el revanchismo a través del odio, y otros que estamos a favor de la reconciliación. Una reconciliación, por cierto, que venía de lejos, porque ya en 31 de marzo del 69, las responsabilidades de la guerra quedan olvidadas para todos, ¿vale? Además de las 2 amnistías que hubo. Por lo tanto, que no nos hablen de reconciliación quienes lo que están haciendo sistemáticamente es echar sal en la herida y abrir las heridas. ¿Para qué? Para tener un beneficio político, ideológico, que es el de hegemonizar la sociedad y tener amedrentados a todos. El comodín de Franco. Ay, el comodín de Franco, lo tengo ya aquí apuntado. Después del inciso, venga, concluye el profesor. Es verdad, y además yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Fernando ahora, pero es que además la posición tiene gracia que sea el Partido Socialista el que ha aprobado una ley de memoria histórica,
porque si tuviésemos memoria histórica ese periodo, precisamente el Partido Socialista saldría bastante mal parado, porque el Partido Socialista en la Segunda República tenía esas almas que siempre ha tenido el Partido Socialista, y fundamentalmente ahí tenía tres corrientes: una era Largo Caballero, otra era Indalecio Prieto y otra era Julián Besteiro. Entonces, entre ellos incluso se daban golpes a sí mismo y se ponían... Se intentaban asesinar a Prieto, lo intentan asesinar en Cuenca en mayo de 1936 los caballeristas. Y tienen que salir corriendo. Es que había una guerra civil dentro del PSOE. Entonces, yo creo que está muy claro que efectivamente el Partido Socialista desde el año 2004 está en la ruptura de la transición, y está en la ruptura de la transición porque no acepta que el centro-derecha gobierne en democracia, porque el centro-derecha cuando gobierna no es democracia, es otra cosa, y entonces tiene que gobernar la izquierda para que haya una verdadera democracia. Y es verdad lo que está diciendo ahora Fernando, lo tenía yo aquí apuntado, lo del comodín de Franco. Es que están utilizando ya el comodín del público. Cuando se le acabe el comodín del público, a ver a qué van a apelar más. Porque es que ya cuando se les acabe esto, como no hay un proyecto político, como se ha dicho aquí ya, porque yo quiero recordar, cuando el señor Sánchez presenta la moción de censura, en España, según nuestro sistema constitucional, la moción de censura es una moción de censura constructiva. Entonces hay un candidato que se presenta con un programa de gobierno. ¿Cuál fue el programa de gobierno que presentó el señor Sánchez en esa moción de censura? Pero si se presentó para convocar elecciones generales, dijo que iba a convocar elecciones generales inmediatamente. Por la dignidad. Y por la dignidad. Y ahora ni ha convocado elecciones generales ni le va a quedar ninguna dignidad a este paso. Yo tengo la inmensa desgracia de que no tengo ningún abuelo republicano. La verdad es que mis dos abuelos lucharon también en el bando nacional. Un tío abuelo mío además falleció en la batalla del Ebro, y a mí me gustaría también saber dónde está el cuerpo de este tío mío abuelo, pero es que yo creo que estoy más por la reconciliación que por el enfrentamiento. Creo que esa etapa de la historia de España es una de las etapas, no nos van a convencer de que la Segunda República fue un éxito. La Segunda República fue un experimento fracasado por el contexto nacional que existía en aquel momento y, como se ha apuntado, también por el contexto internacional de Europa. Si queremos tener memoria histórica, tenemos periodos históricos en la historia de España mucho más gloriosos que el de la Segunda República. Bueno, y más allá de este análisis, ¿creéis que se va a llevar a cabo o no, Fernando? Sobre todo desde un punto de vista jurídico, porque está la familia, que ya de alguna manera fue incluso a notario, que dijo que no iba a aceptar, digamos, la exhumación, entre otras cosas porque no iba a aceptar, bueno, entiendo que al final tendrá que recoger los restos, veremos dónde lo dejan, pero vamos, que en principio que no estaba, está también la Iglesia, está el Valle, lo digo porque no es fácil, digamos, juntar, y luego está Patrimonio Nacional o el Gobierno, que parece que tiene la intención clara, ¿no? La verdad es que es una pregunta difícil de contestar. Yo creo que no van a salir. ¿No? Yo creo que no. Yo creo que hay muchos problemas en el decreto. Creo que hay muchos problemas, de verdad, que afecta a muchas esferas, que no han medido el efecto. Creo que el Gobierno, además, tiene un cierto miedo. Puede ser el Gobierno acusado de prevaricación por esto que ha hecho. Tienen miedo a eso, y eso te puedo decir que me consta. Bueno, a ver si llegan. Y luego hay otra, efectivamente, que son los tiempos políticos. Porque ahora se inicia un procedimiento administrativo que efectivamente tiene unos plazos. Y a ver si llegan. Primero, que tiene unos plazos. Y segundo, que no sabemos si va a salir antes Franco o Pedro Sánchez. O sea, es que no lo sabemos. Y todo apunta a que a lo mejor sale antes Pedro Sánchez. De momento han salido dos ministros ya. De momento van 2-0. Franco, como ven por ahí que pone Franco 2, Pedro Sánchez 0. Pues de momento ese es el resultado del partido en el intermedio. No sabemos, obviamente, lo que va a pasar. Ahora, a mí me parece que es de una profunda inmoralidad, es una cosa que reabre las heridas, y creo que es desde el punto de vista legal. Yo no tengo formación de derecho, pero creo que tiene muchos problemas, y he hablado con gente, y me lo ratifica el profesor don Antonio, pero he hablado con gente que sí sabe y me dice que desde el punto de vista legal ofrece muchos problemas. Yo me inclino porque no va a salir. Bueno, desde luego no van a cesar en su empeño, y sobre todo otra pregunta, nos tenemos que ir a publicidad. ¿Con Franco acaba todo o va a seguir ese revanchismo del que hablamos? Porque tú hablabas de la caza a un trofeo, de la verdad. y luego queda la Comisión de la Verdad y el revisionismo histórico, las expresiones públicas, contravenir lo que es su verdad universal, decir lo que hoy ha dicho el ministro, históricamente lo que ha dicho el profesor Fernando, por ejemplo. Quién sabe si en un futuro es motivo de sanción. Franco es un comienzo, ¿no? La Comisión de la Verdad quiere que empiecen el 18 de julio del 36. Mire, si queremos de verdad analizar ese periodo, habría que empezar el 14 de abril de 1931 y todos los acontecimientos que han venido después, porque la guerra civil se produce en un clima que se ha ido madurando a lo largo de mucho tiempo. Es decir, la República, y mi abuelo era el subsecretario de Gobernación de Alfonso XIII, llega sin ninguna oposición, nemine discrepante. Sus dos directores generales eran Sanjurjo y Mola, por cierto.
Y ya empieza el tema el 11 de mayo con la quema de conventos, la de Sanjurjo, luego viene el 34, luego el Companys en Barcelona, todo aquello. Es decir, entonces, si analizamos el periodo, analicemos el periodo en su totalidad. Eso no les interesa. Porque el problema es que ninguno de los dos bandos reconocía legitimidad al otro. Ese era el drama de los dos Españas y eso era lo que habíamos cerrado en la Constitución, reconocernos legitimidad los unos a los otros. Y ahora sí, volvemos otra vez a que esto es propiedad de la izquierda, de la que deben ser excluidos cualquiera que no comulgue con sus dogmas, pues estamos volviendo a un periodo histórico. Ministro, exhumar a Franco en realidad, ¿qué está cuestionando? La primera decisión que toma Juan Carlos, el rey Juan Carlos. Eso es lo que está cuestionando, porque Franco no quería enterrarse en el Valle de los Caídos, es una realidad, pero es Juan Carlos el que toma esa decisión. Hay un proceso deliberado de revisión de la transición. Es que nunca han creído en la transición y el discurso ahora dominante en ese sector político, en la izquierda que representa desgraciadamente este PSOE y Podemos, es que la transición, bueno, la tuvieron que hacer porque no les quedaba más remedio, cuando en realidad la transición... No la hicieron ellos tampoco. No, claro que no lo hicieron. La transición la hace esencialmente el régimen de Franco, la hacen los franquistas. Ellos intentaron dejar de lado la transición. Ellos piden la abstención en diciembre del 76 al proyecto de Adolfo Suárez. La piden y cuando el pueblo español vota de forma mayoritaria por lo que el gobierno plantea y vota sí a la reforma política, es entonces cuando se suben ellos al tren y se empiezan a apuntar a la transición. Pero la izquierda rechaza en origen la transición, no porque temieran que el franquismo no iba a hacer la transición, sino porque temían que el franquismo sí la iba a hacer. Bueno, última pausa de publicidad. Antes, Bea Fajardo, cuéntanos cómo podemos ahorrar en gas, luz, electricidad, que la luz vuelva a estar muy cara y eso hay que lamentarlo desde luego, pero se puede ahorrar, ¿o no? Bea, buenas noches. Buenas noches de nuevo. ¿Es usted jefe de su propia empresa? Aldroenergía le interesa. Aldroenergía es la empresa preferida por las pymes porque ofrecen un servicio personalizado atendiendo las demandas de sus clientes y convirtiéndolas en los productos y servicios que más se ajustan a usted. ¿Cree que el cambio le va a suponer alguna molestia? Pues eso es lo mejor. Aldro se encarga de todas las gestiones, sin molestias, de forma rápida, sencilla y totalmente gratuita. Además, con Aldroenergía ahorrará desde el primer mes gracias a la colaboración entre Aldroenergía y esta casa del Grupo Intereconomía. Nuestros espectadores podrán disfrutar de unos descuentos especiales en sus facturas de la luz y del gas. Contrate Aldroenergía y empieza a ahorrar ya. Llámenos al 91 193 1600 y si quiere también le hacemos grandes descuentos en las facturas de su hogar. No espere más, llame al 91 193 1600. Aldroenergía, empresa colaboradora del Grupo Intereconomía. Bueno, recta final del gato. Me gustaría concluir con dos vídeos que me han llamado la atención. Vamos a empezar por orden cronológico. El primero es en la Diada, el pasado jueves, martes, disculpen, ya vimos la explosión de desteladas, de cánticos contra España, etcétera, como una vez más el separatismo copó y se apropió de esta festividad, pero sí que es verdad que en la Avenida de la Diagonal, en un momento del silencio, de los preparativos de la Diada, ocurría lo siguiente: un vecino puso el himno de España. Vamos a verlo desde el comienzo y vamos a verlo bien, a ver si es posible. ¿Podemos venir a mí? Venga. Lo vemos. La España de los balcones, desde luego una nota de humor dentro de lo que fue esa jornada. Y también otra cosa que me gustaría destacar: las nuevas generaciones del País Vasco, del Partido Popular. Saben ustedes que está llevando a cabo ahora la Vuelta a España por nuestro país y en determinadas provincias vascas donde pasan los ciclistas, pues evidentemente los probatasunos, los separatistas vascos han aprovechado para pintar la calzada con consignas. Ya saben ustedes en qué dirección. Pues por la noche han hecho esto. Estamos en la base del puente Euskalduna, estamos encontrando unos carteles, unas pancartas, en las que, ¿qué dicen las pancartas, Pablo?
por el Nuestra Muga. frontera Euskal Herria. Exactamente. Entonces, bueno, está acompañado de unas icurriñas. La icurriña es nuestra bandera autonómica y por tanto esto no lo quitamos. Y luego también han hecho unas pintadas en la carretera, por lo menos en Guecho, que es la zona de salida, de la vuelta. Son pintadas que pone This is not Spain, Independencia, Euskal Presoa Quechera, etc. Entonces, pues bueno, habrá que hacer algo con esas pintadas. En vez de This is not Spain, porque esto sí es España. Y bueno, pues tenemos que tomar ya carta en este asunto. Y lo borraron. Bueno, señores, que con estas dos imágenes queríamos concluir el gato. Mañana más. Por cierto, que podemos ver la portada del ABC de mañana, no sé si es posible, para ver por dónde van las investigaciones, las pesquisas periodísticas, al menos sobre la tesis doctoral de Pedro Sánchez. Decía Mariano que mañana y los próximos días iba a haber más novedades y ya las tenemos, por lo menos el periódico ABC. Atención, Sánchez volcó en la tesis textos escritos con un miembro del tribunal, asegura el periódico ABC, quien en información más abajo, se lo voy a leer yo, que luego le dio el cum laude, por cierto. Claro, Sánchez volcó en la tesis textos escritos con un miembro del tribunal y este miembro del tribunal luego le dio el cum laude, se llama Juan Padilla y firmó 2 publicaciones meses antes con Sánchez, plagiadas casi íntegramente y sin citar en la tesis a la que el Tribunal de Amiguetes le otorgó la máxima calificación. Y además en el lateral ven ustedes también otra información, también plagió al Ministerio de Política Territorial. La tesis del hoy presidente también contiene un párrafo plagiado y sin citar al Ministerio de Política Territorial. En la imagen ven a Pedro Sánchez ayer mismo, hoy mismo jueves, saliendo del Palacio de la Moncloa. Mañana hablaremos y debatiremos sobre estas informaciones. Julio y Ana, ha sido un placer tenerte esta noche en El Gato. Buenas noches. A vosotros, como siempre. Fernando Paz, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Mariano Calleja, gracias. Enhorabuena por estas informaciones. Gracias, Gonzalo. Buenas noches. Profesor, gracias por haber estado aquí. Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Gonzalo. Ministro, gracias por haber llegado por lo menos al Gato y haber estado este rato con nosotros. Gracias. Buenas noches y a todos ustedes, gracias por su confianza. Ya lo saben, mañana vuelve la información, debería ser noticia, el sábado especial informativo. El Gato vuelve el lunes a las 10 menos cuarto. Adiós.